Empezamos, si queréis. Bueno, ahora vamos a hablar del único problema resuelto. Me ha comentado Jaume que quizás tenía que haber comentado una de las anécdotas relacionadas con Alfred Nobel. Como sabéis, no sé si lo sabéis, hay muy buenos libros sobre la historia, ¿vale? La historia de los premios Nobel es muy bonita. Como sabéis, cada 50 años se publican todas las nominaciones de los premios. Entonces, por ejemplo, para el tema de las mujeres en ciencia, porque no han recibido premios Nobel, hay que mirar las nominaciones. Entonces hay muy pocas mujeres nominadas porque solo se han publicado hasta ahora los datos prácticamente de los primeros 50 años, hasta 55, 56 o algo así, del siglo XX. Entonces no tenemos constancia de qué nominaciones recibieron, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres que se tratan de visibilizar ahora como grandes y firmes candidatas al Nobel, pues había que mirar sus nominaciones, qué nominaciones recibieron, si recibieron o no, ¿vale? Porque el contexto a posteriori es mucho más fácil, ¿no? O sea, que una persona en su momento se le valorara o no su contribución es de ese momento. No lo podemos ver 50 años después y decir 50 años después, es que había que habérselo valorado. Es que era un momento en el que había una serie de contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si sabéis que el ADN, la estructura de Francis y Crick, se consideraba falsa, incorrecta, cuando se murió Rosalind Franklin. Era un momento en el que había una enorme cantidad de posibilidades. Se había publicado en Nature, sí, ¿qué? Nature era un folletín, ¿vale? No es Nature que es ahora, ¿vale? Entonces, hasta como 4 años después de la muerte de Rosalind Franklin, no se confirma la estructura en hélice. Entonces ya se convierten en candidatos al Nobel. Entonces, esos señores no recibieron ninguna nominación al Nobel, ni Wilkinson ni Francis ni Crick, en vida de Rosalind Franklin. Por lo tanto, Rosalind Franklin tampoco. Entonces, lo que no podemos es reivindicar es que ella tenía que haber recibido el Nobel a título póstumo, o es que no tiene sentido, o tenían que haber adelantado el Nobel. ¿Cómo adelantar el Nobel? ¿Cómo vamos a adelantar el Nobel si no lo merecían Francis y Crick cuando ella estaba viva? Entonces, ella murió por la radioactividad, etc. ¿Por qué Nobel inicia los premios? Pues cuentan la historia, y parece que es cierta, es que él estaba leyendo en su terraza de su gran mansión en París, la prensa, como leía todos los días, porque se dedicaba fundamentalmente a la buena vida, y leyó su propio obituario. Y el obituario decía que era, bueno, era un demonio, era terrible lo que había hecho en la guerra, la cantidad de gente que había muerto por su culpa, no sé qué. Yo estaba leyendo tu muerte en los diarios en París. Porque en París, claro, en una época diferente, no había internet, había muerto el hermano de Alfred Nobel. Toda la familia Nobel era una familia muy rica, porque eran todos grandes industriales, y el hermano era el gran padre de la industria del petróleo en Rusia y en Finlandia. Entonces, era un gran petrolero. Pero al morir, la noticia que llegó a París, probablemente por varias voces, fue que había muerto el propio Alfred Nobel, que leía la prensa de París, no leía la prensa de Suecia, y leyó su propia muerte, ¿no? Entonces, él decidió corregir su memoria. Entonces, decidió legar su herencia, porque no tenía hijos. ¿Para qué le voy a legar mi herencia a mi familia si todos son multimillonarios? ¿Qué hago con mi herencia? ¿A quién se la regalo? Pues la regalo unos premios, regalo una institución que genere unos premios, etc. Y la novia o pareja o amante, muchos libros ponen amante, italiana de Nobel, lee el testamento, el primer testamento de Nobel, y dice, aquí falta un premio. Los aristócratas vamos a los países pobres a regalar nuestro dinero y hacer que dejen de ser pobres. Hay que premiar a quien haga eso. Hay que crear un premio a la concordia, a la paz, que gente como yo lo pueda ganar. Y entonces Nobel cambia su testamento, hace un segundo testamento en el que incluye el Premio Nobel de la Paz. La tercera ganadora, el tercer Premio Nobel a la Paz, lo recibe la amante de Nobel. ¿Vale? Bueno, vayamos a los premios del milenio, que queríamos hablar de ello. La demostración de Augusto Poincaré es un premio muy bonito por varias razones. Para mí personalmente es un premio interesante
por mi relación personal con la conjetura. Cuando yo estudié topología algebraica en 1992, me daba clase Aniceto Murillo, que estaba recién llegado a Málaga, aunque él es malagueño, que ahora ya es catedrático de geometría y topología. Y en clase, cuando nos habló de homotopía, nos mencionó que la demostración de la conjetura de Poincaré estaba próxima y que para los jóvenes matemáticos de cuarto curso de la carrera de matemáticas en aquella época podía ser interesante pues, trabajar las técnicas de ese tipo de cosas. Yo no me acordaba de qué técnicas, ni a quién mencionó, ni qué mencionó, pues yo me estaba interesado en aprobar la asignatura, ¿vale? Yo no estaba interesado en resolver el problema de la conjetura de Poincaré, ¿no? Pero ese mismo año es el año en el que, ya os digo, Aniceto nos lo comentó, yo me quedé en el olvido, me acordé con los premios del milenio. Cuando salieron los premios del milenio, apareció la conjetura de Poincaré, yo dije, pues a mí Aniceto me había dicho que estaba a punto de resolverse este problema, ¿por qué han incluido la conjetura de Poincaré? Si un matemático, entre comillas, de segunda, de Málaga, le ha dicho a sus alumnos que está a punto de ser resuelto, será un problema que estará a punto de ser resuelto, ¿no? Entonces me interesa a partir de 2000 ver si ese problema se va a resolver o no. De hecho, en el año 1992 es cuando Perelman, o Perelman, que es como se dicen los que hablan ruso, que hay que decirlo, Perelman asiste a una conferencia, él estuvo en varias universidades americanas, era un chaval muy bueno, y asiste a una conferencia de Hamilton, en la que presenta el flujo de Ricci como un programa, un camino muy prometedor para demostrar la conjetura de geometrización de Thorstone y, como caso particular, la conjetura de Poincaré. Entonces, Perelman se entera en 1992 de que existe el flujo de Ricci, aunque dicen que no se puso a trabajar en serio en ese problema hasta unos años un poco más tarde, ¿no? Yo me enteré de que era un problema que podía ser resuelto también ese mismo año, ¿no? Yo, desde que se publicaron los premios del milenio, y de hecho casi desde que nacieron, el Archive, yo he leído mucho el Archive, yo soy un gran Archive maníaco. Entonces yo seguía, después de lo del premio milenio, las posibles demostraciones de la conjetura de Poincaré. Porque yo no recordaba lo que me dijo Aniceto, o sea, no recordaba qué matemático me mencionó, qué técnica me mencionó. Yo decía, a ver si ya es verdad que se ha descubierto esa demostración, ¿no? Entonces, en el año 2002 apareció la demostración de Dan Woody. Esto es muy fácil de leer, se leía en un momentillo, se veía, hasta yo mismo me daba cuenta de que era falsa. La demostración de Nikitin. En esta época yo tenía con un profesor de ingeniería industrial de Málaga, teníamos un seminario de relatividad mecánica cuántica, en el que venían fundamentalmente alumnos de ingeniería, aunque también venía algún profesor, pero básicamente alumnos, y en el que hablábamos de relatividad de mecánica cuántica, para ingenieros. Pero mencionábamos este tipo de demostraciones. Entonces yo conté estas demostraciones como comentarios en el seminario. No teníamos vídeo, no están grabados vídeos, no podemos... Pero bueno, yo conté porque esto parecía que estaba correcto, y apareció en noviembre el artículo de Perelman. Este artículo yo me enteré, eso se publicó como un jueves, me enteré como el sábado. Y hablamos de esto en el seminario, ¿no? De la demostración de Dan Woody, rápidamente se vio que era incorrecta, y entonces el propio Dan Woody le puso una exclamación al artículo. Es una demostración muy pobre, eran muy poquitas páginas. La demostración de Nikitin, que yo sí comenté en el seminario, porque era muy bonita, era preciosa, eran erizos. Hacer equivalente variedades tridimensionales de tipo erizo, llenas de pinchos, a una esfera. Y era ir podando cada una de las púas de los erizos. Era muy fácil de entender. Es la demostración de Poincaré para variedades estrelladas, o sea, para variedades de tipo erizo, pero no en el caso general. Y también una demostración corta y era fácil más o menos de entender. Y la demostración de Perelman era una cosa absolutamente imposible de entender, pero fijaros que es una demostración de 39 páginas. Entonces yo en aquel momento pensé que esta demostración tenía que estar mal porque eran demasiadas pocas páginas, ¿no? Y dado que en el año había habido un par de demostraciones incorrectas, ¿no? Varias personas en foros, yo he seguido muchos foros de matemáticas, de física, decían que esta demostración, lo único que la hacía razonable es que no se entendía. Entonces, pero es que además estaba escrita por alguien muy famoso. Claro, para mí no era famoso, pero Grisha Perelman era un señor muy famoso. Fue un alumno de Alexandrov, el gran geómetra diferencial ruso. Estaba en Estados Unidos, estuvo de postdoc en varias universidades, invitado. Era una persona críptica, pero con unos conocimientos increíbles de geometría riemanniana. Shiger y Gromov sacaron el teorema del alma,
el alma es una parte de una variedad diferencial alrededor de un punto que se puede proyectar de manera sencilla. Bueno, es una parte de geometría diferencial y propusieron una conjetura, el teorema del alma es del 67, 68, propusieron una conjetura, la conjetura del alma. Y la conjetura del alma se consideraba uno de los problemas más difíciles de la geometría diferencial. Había gente que lo comparaba con la conjetura de Poincaré en dificultad. La gente pensaba que esta conjetura no sería resuelta hasta pues, el siglo XXI. Y ahí este chaval escribe la demostración en el año, no está puesto aquí, en el 96, no fue un poquito antes, 94, exactamente. Sí, perdón, lo tenemos aquí. En el año 94, prácticamente son 4 páginas. Y todos los expertos lo miran y dicen, es que son correctos. Había cogido un artículo muy oscuro, escrito en ruso, que trataba de resolver otro problema, y que uno de sus corolarios como escondido, conectado con un artículo muy famoso, se unían ambas cosas y salía de manera automática en 4 páginas uno de los problemas más difíciles de la geometría diferencial. Obviamente eso convirtió a este señor en famoso. Era famoso por escribir en muy pocas páginas cosas que los expertos tenían que rellenar en decenas y decenas de páginas, pero que los expertos se sabían hábiles cuando lo leían. Cuando un experto lo leía entre líneas y decía, sí, esto me va a costar 4 o 5 páginas pasar de esta línea a la siguiente, pero estoy seguro que soy capaz. Por eso soy experto. ¿Vale? Es un lenguaje muy especial. Entonces, por eso escribía demostraciones en muy pocas páginas. Y ganó el premio de la Sociedad Matemática Europea, como muchos matemáticos jóvenes europeos y rusos, pero por supuesto lo rechazó, como la costumbre que iba a tener. Él tenía un pequeño dotación en metálica en metálico y la rechazó. Entonces, una persona... bueno, se supone que porque él siempre ha dicho que él trabaja en matemáticas por la matemática, no por los premios. ¿Vale? O sea, él acepta que si él va a una universidad americana a dar una charla, le paguen por la charla. Pero no acepta que por hacer lo que a él le gusta, que es demostrar teoremas, le den un dinero por la cara. ¿Vale? Él considera que eso es pervertir, mercantilizar la matemática y pervertir lo que tiene que ser la matemática y cosas así. ¿No? Entonces, un lenguaje así como muy... Entonces él rechazó completamente. De hecho, estaba en Estados Unidos cuando le concedieron el premio y él tenía que haber visitado Europa y probablemente se hubiera gastado este dinero en el viaje. Pero no aceptó el dinero ni el premio. Entonces, cuando se publica esta demostración de un señor tan famoso, uno se plantea si la demostración es correcta o no. Uno busca en foros, a ver qué dicen los foros, y los foros lo que dicen es que nadie la entiende. Es extremadamente técnica y que los grandes expertos en el área dicen, este tío es que escribe así. Es que escribe de una manera muy legible y no lo entendemos. Entonces se creó, después de ese artículo de 2002, se creó la idea de que tenía que venir a contarlo. Entonces se le pagó la gira americana. Se supone que Perelman vive ahora mismo del dinero que ganó en esta gira. Se le pagó por ir a Estados Unidos a dar charlas en las grandes universidades americanas, delante de los mayores expertos del mundo en geometría diferencial, topología diferencial, etc. Y se le pagó por dar esas charlas y por estar dispuesto a contestar cualquier pregunta que le hicieran. Y él dijo, pues eso vale un dinero. Y mi madre también tiene que venir conmigo. Y yo fui con la madre. Pero bueno, parece que ganó un dinero suficiente. La madre, viene muy bonito en un libro que es una biografía de Perfect Theory, que os recomiendo. La madre de Perelman era matemática, era judía, y no pudo hacer el doctorado por ser judía, porque en la Universidad de San Petersburgo el número de alumnos que podía hacer el doctorado estaba limitado si eran judíos, a un cierto número. Y entonces el matemático más importante allí, que era Alexandrov, era un estudiante de Alexandrov, no era Alexandrov, era otro, ahora no me acuerdo el nombre, le dijo a la madre, es que como te quedes embarazada y tengas familia y abandones tu carrera investigadora, darte a ti una plaza que mereces, porque eres de los mejores, sabiendo que puede que no la aproveches completamente, pues no podemos perder una plaza por eso. Lo cuenta muy bien el libro una periodista sobre Perelman. Entonces él dio una serie de charlas en diferentes universidades que incluían eso, contestar todas las preguntas que le hicieran. Estas charlas son muy interesantes porque la gente descubrió errores en los razonamientos de Perelman.
El artículo primero tenía errores, entonces él publica un segundo artículo, que es ya el artículo, digamos, aquí este y el primero son los que montan completamente la demostración, los puntos que no estaban demasiado claros. Después publicó un tercer artículo. Este tercer artículo contenía un error grave. El número de operaciones de cirugía él decía que era finito, cuando no es verdad, hay ocasiones en las que es infinito, y fue corregido por unos italianos poco después. Pero a partir de este momento, Grigorij Perelman pasa completamente del asunto y se va para Rusia y se va a cuidar a la madre. La madre ya se había jubilado, era profesora de matemáticas en secundaria, ella siempre quiso que su hijo fuera un gran matemático de gran renombre y él siempre fue un niño muy apegado a su madre. Entonces se supone que ahora está cuidando a la madre. Estos 3 artículos en total pueden ser, ponerle unas menos de 100 páginas. ¿No? Y con este artículo, que era un poquito más largo, pues unas 20 o 30 páginas, ponerle que son de orden de 100, 110 páginas, la demostración de la cultura Poincaré, que escrita en forma de libro, solo para Poincaré, y él demostró el resultado de la geometrización de Sarston, son unas cerca de 600 páginas. En forma de libro, para que todo el mundo lo entienda, todos los geómetras diferenciales lo entiendan. Es decir, Perelman es una persona muy críptica en su lenguaje, en su manera de explicar las cosas, ¿no? A partir del año 2004, ¿qué hace Perelman? Bueno, Perelman abandona su puesto en la Universidad de San Petersburgo un poquito más tarde, sobre el año 2006. Él se mantiene en la Universidad de San Petersburgo, una especie como de postdoc, de investigador, y por correo electrónico contesta todas las preguntas necesarias sobre su demostración. Entonces, toda la gente que trabaja en la demostración de la conjetura, como por ejemplo John Milnor, que tiene que escribir una segunda versión de la conjetura después del trabajo de Poincaré, pues es una persona que consulta a Perelman y le hace preguntas. Cuando tú dices tal, ¿qué quieres decir? John Milnor ha llegado a decir que una vez que Perelman te explica algo, te das cuenta de que lo que está escrito en su artículo es la manera más corta posible y mejor que existe para explicar eso. Que no se le puede ocurrir ninguna manera de escribir todo lo que está dicho en un espacio tan pequeño. Pero que requiere que te lo expliquen. Y a veces te requería que te lo explique el propio Perelman. Entonces surgieron varias iniciativas. La iniciativa de Kleiner y Lott, yo la estuve siguiendo por internet. El documento final son unas 200 páginas, pero en total esto era un documento que crecía, era una versión, digamos, colaborativa entre todos los matemáticos del mundo para intentar entender a Perelman. Morgan y Tian, sobre el año 2005, inician la escritura de un documento oficial para el premio Clay, les paga, les financia el Instituto Clay, para escribir un libro, en principio era un artículo, después se convirtió en un libro, explicando solo la demostración de Poincaré. Solo el premio del milenio, lo que Perelman tendría que haber enviado al instituto. Algo que pueda entender cualquier persona que esté en un comité para decidir si le conceden o no el premio. Morgan dice que Tian es un alumno de Hamilton, que era el padre del flujo de Ricci, que es la técnica que se ha utilizado, ahora la veremos. Morgan dice que, lo mismo que Milnor, necesitaba contactar con todos los expertos. Para la escritura del libro, Morgan contactó con Kleiner, con Lott y con el propio Perelman, y que Perelman siempre estaba dispuesto a contestar sus preguntas, y estupendamente, y estaba encantado de la vida. Ya os digo, en el momento en el que se confirma que la demostración es correcta, Perelman le dice adiós a la universidad y se va a su casa. Y vive de sus ahorros y de la pensión de la madre. Son cosas que pasan. Entonces, hay una polémica, la polémica de Yau. Yau es uno de los motores del programa del flujo de Ricci de Hamilton para resolver la conjetura Poincaré. Yau es famoso por las variedades de Calabi-Yau en física, que son variedades complejas, que son solución de las ecuaciones de Einstein para el vacío. Es decir, son espacios-tiempos planos, pero que tienen, son soluciones de las ecuaciones de Einstein para el vacío, que en principio, como no tienen materia, no deberían estar curvados, pero que no son triviales, ¿vale? Son la solución de una serie de ecuaciones diferenciales, y Yau es el inventor, es el padre de lo que llaman el análisis geométrico. Es utilizar ecuaciones integrales parciales para resolver problemas geométricos, en geometría diferencial. Entonces, Yau es el padre de que Hamilton empiece a trabajar en flujo de Ricci. Los primeros doctorandos de Hamilton son enviados por Yau. Y Yau decide colocar a sus mejores estudiantes a pasar a limpio la demostración de Hamilton-Perelman.
No pasará limpio la demostración de Perelman, la de Hamilton-Perelman. Hamilton. Y se publica un artículo en una revista asiática de la que es, obviamente, editor el propio Yau, sin revisión por pares, porque el artículo son como 500 páginas y se revisó como algo así como en 4 o 5 días, pero bueno, se publica ese artículo, y Yau da una conferencia en chino, por supuesto en China, diciendo que es un gran éxito para la matemática china que algo que nadie entiende, los chinos lo entiendan, y se van a explicarlo. Eso se malinterpreta y genera un gran problema. Antes habéis visto el dibujito que salió en la prensa en el New York Times y en muchos sitios, que es que algo así como que Yau le quería quitar la medalla Fields a Perelman, ¿no? Y la quería para sus estudiantes. Hubo toda una polémica sobre realmente qué había dicho en chino Yau, porque no estaba muy claro qué había dicho, y Yau siempre dijo que no, que él nunca había dicho nada, que era un gran éxito para la matemática china haber puesto en limpio la demostración. Eso es cierto, la versión en la revista tiene un título diferente a la versión que hay en Archive, y en Archive se deja claro que es la demostración de Hamilton-Perelman. En la versión en la revista pues no estaba tan claro, es una demostración completa de las conjeturas de Poincaré, o sea, era una cosa como más ambigua, ¿no? Entonces no sabemos muy bien qué pasó ahí, pero oficialmente no se hizo con mala intención, se supone, solamente para pues, destacar la figura de Hamilton. Entonces, como sabéis, en el Congreso, el ICM 2006, se decide darle la medalla Fields a Grisha Perelman. Eso fue en Madrid, y bueno, estaba junto a Tenestao, a gente muy buena. Perelman se negó, ¿vale? El director de la IMU fue a San Petersburgo a hablar con él en persona y a tratar de convencerle de que tenía que por lo menos presentarse ante el rey de España, pero no quiso. Entonces, pues las fotos con el rey de España, pues no aparece el rey, pero no aparecen las ministras y gente así, pero no aparece Grisha Perelman. Grisha Perelman recibe la medalla Fields, pero no la acepta, pero en la conferencia aquí en España, el propio Hamilton nos cuenta una charla sobre flujo de Ricci, y Morgan, que está a punto de escribir su libro, de hecho no estaba todavía publicado, pero ya digo, el libro se puede conseguir en Archive, prácticamente es casi idéntico a lo del libro, el libro incluye un apéndice que no aparece en Archive, pero bueno. También dio una charla sobre Perelman en el ICM de Madrid. Estas charlas básicamente venían a decir que son demostraciones difíciles de entender, pero que parece correcta la demostración de Perelman. Una vez limpiada, una vez puesta, se acepta que es una demostración que, bueno, dice Morgan, que a él le va a costar unas 473 páginas la demostración de la conjetura de Poincaré, utilizando las herramientas de Hamilton y Perelman, que Perelman ha escrito entre 55 y 60 páginas, ¿no? O sea, que realmente pues, es duro, pero bueno, este libro es fácil de entender, yo lo recomiendo. Entonces Carlson, que en aquel momento es el director del ICM, del Instituto Clay, del Instituto Clay de Matemáticas, dice que le preguntan, obviamente, está en Madrid, le preguntan y obviamente dice que sí, que cree que ellos han financiado a Morgan, el libro, está ahí el libro, entonces han pagado que se ponga en limpio la demostración, que claramente la demostración aparentemente es correcta, ¿no? Que después hay que esperar un par de años, y después de un par de años se concederá el premio del $1.000.000 a Perelman. ¿La aceptará? Bueno, no se sabe, no tengo ni idea, es lo que dice el director del Instituto Clay. Bien, en el año 2010 no en el 2008, 4 años después, se le da el premio del $1.000.000 a Perelman. Se le considera válido, que la solución es correcta, y se anuncia en París. ¿Y por qué en París? Porque han tratado de convencer a Perelman de que reciba el dinero, y él dice que no quiere dinero. No quiere el $1.000.000. Él no ha trabajado por el $1.000.000, no quiere el $1.000.000. Se le comenta la posibilidad de invertir el dinero en Rusia, en los matemáticos rusos. Una beca para matemáticos rusos, para jóvenes rusos. Él aprendió, fue ganador de la Olimpiada de Matemática. La Olimpiada de Matemática es lo que le permitió a él hacer un doctorado. Pues invertirlo, por ejemplo, en estudiantes para apoyo a las escuelas de Olimpiada de Matemática rusas. Y él dice que no, que él no quiere que el dinero esté en Rusia, que le van a dar mucho rollo los periodistas y que él prefiere que no se haga eso. Entonces se invierte en becas en el Instituto de Altos Estudios Henri Poincaré de París. Entonces hay unas becas pagadas por el dinero del $1.000.000 de Perelman, en París. Aquí hay un documental
que se hizo como en el año 2011 o así, que está muy bien, es en ruso, pero está subtitulado en inglés. Os cuenta un poco el estado de entrevistan a Perelman, así él se demuestra muy molesto y te cuenta un poco toda la historia del premio, etc. Si os interesa la vida, pues podéis leer eso. Este libro, Perfect Rigor, de Max Chagesen, está muy bien, una biografía muy bonita, ¿no? Te cuenta toda la historia de la madre, lo que os he comentado de la madre, la historia de Perelman, cómo gana las Olimpiadas Matemáticas, cómo lucha por posicionarse y hacer una tesis doctoral Está muy bien, es un libro que está muy bien escrito, Max escribe muy bien, ¿eh? Y sobre todo es un libro muy emotivo, que es lo que gusta de las biografías de los matemáticos, ¿no? No tiene matemáticas, prácticamente no tiene matemáticas, te cuenta pues unas charlas, unos contactos de Perelman con otra gente. El libro de Morgan y Tian, editado por el Instituto Clay de Matemáticas y después por la Sociedad Americana, junto a la Sociedad Matemática Americana, lo tenéis disponible en Archive. En Archive está todo lo que es Poincaré. Lo que pasa es que cuando sacaron el libro en papel, decidieron incluir un apéndice sobre la conjetura de geometrización de Sarston. Es pequeño, es breve, no está tan claro, entonces ese apéndice lo tenéis en el libro. Pero bueno, aquí tenéis, esto es para una persona que haya hecho un curso de geometría diferencial, entiende este libro. Son casi, el libro son casi 600 páginas, el PDF son casi 570 por ahí. O sea, es geometría diferencial, pero bueno, empieza por lo básico. Y bueno, es un punto de partida muy interesante, y ahí viene básicamente solo la demostración de Poincaré, no la geometrización de Thurston. Han limpiado la demostración. Alguien dirá, ¿y qué pasa con Hamilton? Pobrecillo, Hamilton, no le dan ni nada del $1.000.000, ¿por qué no se queda con algo? Bueno, a Hamilton le dieron el premio de consolación, le dieron el premio Shaw en el año 2011, a Perelman el $1.000.000 que rechazó en 2010, al año siguiente el Shaw a Hamilton $500.000. ¿Vale? El $500.000 que le tendría que haber dado el Instituto Clay no está en las reglas del Instituto Clay. Si tú coges una demostración, una línea de demostración y la completas, el premio es para ti. El padre de la línea de demostración no recibe nada, salvo que sea coautor tuyo. ¿Okay? Con lo que, bueno, tiene el premio de consolación de que se quedó con $500.000. No está mal. ¿Vale? ¿Cuál es el? Si queréis realmente ganar dinero resolviendo problemas matemáticos, tenéis que convertiros en famosos y ganar un breakthrough. El breakthrough es el premio de Milner, un físico que es multimillonario en Rusia, y de un tal Zuckerberg, que es multimillonario en Estados Unidos, con una cosa que se llama Facebook. Pues esos dos señores y después unos cuantos colegas más organizan el breakthrough, hay en física, otro en matemáticas, otro en hay varios premios, después hay premios menores. El breakthrough en matemáticas son $3 millones. Y el primer año lo ganaron 5 personas, entre ellas Tao. Se repartió entre los 5. Pero el segundo año lo ganó una persona. 2 personas. Este año lo ha ganado, todavía no está en la ceremonia oficial, pero lo ha ganado una persona. ¿Vale? Una persona ha recibido $3 millones por su vida a las matemáticas, por sus contribuciones. ¿Vale? O sea, alguien que trabaje en un problema del milenio puede que no resuelva el problema del milenio, pero se convierte tan famoso y genere herramientas interesantes y que le den un breakthrough y le den 3 millones. Y le repatee los cojones el $1.000.000 ¿para qué quiero el millón si tengo 3? ¿No? Esta gente en general son gente de diferente edad, estos últimos son de cierta edad, pero este primer año, por ejemplo, hubo gente relativamente joven, gente con menos de 40 años, recibiendo mucho dinero. Bien, vamos a contar un poquito de qué va esto de la conjetura de Poincaré y de la demostración de Perelman. Esto es técnico, esto es duro, esto requiere trabajo, esfuerzo, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Todos sabéis lo que es la topología. La topología es lo de la confusión entre el donut y la taza. Básicamente, una variedad topológica, una superficie topológica n-dimensional, es algo que localmente es plano, ¿vale? En cada punto, localmente se parece a un plano en muchas dimensiones, ¿no? Bien, la clave de la topología es estudiar cuándo diferentes variedades topológicas son equivalentes entre sí, son lo que se llaman homeomorfas. De manera continua, yo puedo deformar la variedad y convertir, por ejemplo, el donut en la taza. El gran problema de hacer eso son los nudos, son los agujeros, hay que desanudar muchas variedades para poder ver si realmente son equivalentes o no. Entonces, la topología, uno de los grandes resultados de la topología del siglo XIX es la clasificación de superficies, solo superficies. La esfera, pero como superficie, no como bola.
no como interior. El donut como superficie, no como interior. La banda de Moebius o la superficie de Klein. Entonces, el gran resultado del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, es que toda superficie es topológicamente equivalente, es homeomorfa a tres superficies. Básicamente, a una esfera, un conjunto de toros, un conjunto de donuts con agujeros, o un producto de una Moebius por estas otras. Entonces, este teorema, que es el teorema de clasificación de superficies, bueno, nos permite descomponer una superficie arbitraria. Si queréis, la multiplicación de Moebius por un toro es un plano proyectivo. Aquí tenéis esto es la igualdad en un plano. Decimos que este vector, esta cara, es la misma que esta, lo unimos y tenemos así como una especie como de cono. Unimos esta con esta y cerramos el cono y tenemos una especie de esfera con vértices. Bueno, pues básicamente esto es una esfera. Esto es el plano proyectivo, en el que veis que se invierte el sentido de las flechas. Luego esto es más difícil de montar, no podemos montarlo en 3D. Esto es un toro, esto lo cerráis aquí y tenéis un cilindro y lo cerráis por otro lado y cerráis la boca. Y aquí tenéis una botella de Klein. Entonces, básicamente tenemos la esfera y tenemos toros, es decir, superficies con un cierto número de agujeros, 1, 2, 3, 4, y planos proyectivos. Los planos proyectivos también tienen algo parecido a los agujeros. Entonces puede tener 1, 2, 3, 4, y eso es todo lo que hay en superficies, desde el punto de vista topológico. Entonces, a principios del siglo XX, mucha gente pretende hacer esto con todas las variedades, no solo con las superficies, también con la dimensión 3, 4, etc. Lo que pasa es que el problema resulta ser extremadamente difícil. Entonces, a principios del siglo XX, lo que sí se descubre son los análogos a la descomposición que teníamos antes en toros. Es decir, una variedad con agujeros básicamente es equivalente a un conjunto de donuts pegados. Si tiene 5 agujeros, pues 5 donuts pegados. Pues esa operación de suma de variedades, eliminando, en el caso de la superficie era un disco. Fijaros que yo pego dos variedades eliminando un disco. Elimino dos discos, uno de cada variedad, me queda aquí como el agujerito. Fijaros que esto es una superficie, no existe el interior. Y este disco lo pego con este, y entonces tengo la nueva superficie. Pues lo mismo es un trabajo de 1929, la descomposición en esferas, ¿vale? Que costó trabajo. O sea, era un tema muy interesante y costó trabajo construir y formalizar todo esto. Entonces lo que se descubre es que podemos, toda variedad, descomponerla en factores más o menos primitivos, más o menos sencillos, que se llaman variedades primas. Y que esta descomposición es única, módulo, homeomorfismos, etc. Entonces yo puedo eliminar de estas superficies tridimensionales, ¿vale? Esto no se puede imaginar, ¿vale? No tenemos concepción en la cabeza, pero bueno, imaginemos que lo que antes era un disco, ahora es una esfera, es una bola, perdón, es una esfera rellena, es una bola. Entonces yo le quito una bola, le quito otra bola y pego a través de una nueva bola ambas. Pues esa suma es un resultado de 1929, costó, pues ya os digo, más de 70 años obtener un resultado en apariencia tan sencillo. Bien, pero resulta que los factores primos, queríamos clasificar todos los posibles factores primos, esas variedades primas. Y claro, nos encontramos con que hay variedades que tienen como agujeros, como los toros, que tienen más de un agujero, pero que también tienen pues, elementos proyectivos, etc. Entonces, todo eso parece una cosa complicada y se va aclarando conforme van pasando los años. Y se llega a la descomposición, esta es la descomposición en esferas, y estos factores primos, fijaros, a veces son bastante excepcionales, son objetos un poco raros. Fijaros, esto es una especie como de círculo en lo que la sección transversal es una esfera hueca, ¿no? Y tenemos diferentes factores primos. Entonces, para entender estos factores primos, empieza a aclararse el asunto gracias al trabajo de Seifer. Y Seifer introduce lo que llaman los espacios fibrados en las variedades fibradas. Básicamente, si yo tengo un cilindro y yo conecto la cara superior del cilindro con la cara de abajo del cilindro, pero rotando un cierto grado, lo ideal es un número racional, un conjunto, o sea, vamos, un cierto ángulo entero en una de las caras y un cierto ángulo entero en la otra cara, por lo tanto tengo una rotación racional, pues eso es lo que se llama una variedad fibrada de Seifer. Y resulta que estas variedades fibradas de Seifer son parte de esos factores primos
que tienen las variedades tridimensionales, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar en una descomposición de las variedades tridimensionales utilizando toros. Es decir, para cada una de las variedades primas de la descomposición en esferas, yo voy a construir una descomposición. Esto es un trabajo del 79, ¿eh? ¿Veis que estas cosas son difíciles? Entonces, yo puedo descomponerla en esferas, y los factores primos de la descomposición en esferas la puedo descomponer en toros. Y de esos toros, las variedades primas equivalentes, aquí quito un toro T2 y 1, las dos variedades, le quito a cada una un toro T2 y las 1, pues resulta que estos factores primos son variedades de Seyfert, son fibrados de Seyfert, o bien son variedades simples, ¿no? Son variedades simples, homogéneas, son variedades relativamente sencillas, ¿no? Entonces, esta combinación de descomposiciones, primero en esferas, después en toros, nos lleva a que podemos obtener un teorema parecido al teorema de geometrización de la mitad del siglo XIX, para superficies, pero en el caso tridimensional. Entonces, eso es lo que se plantea Thurston. Thurston, un matemático joven en esta época, sobre finales de los 70, y él plantea que qué significa estos otros factores que estos señores han dejado simples. No son ni fibrados de Seyfert, ni son variedades, digamos, tipo esfera o toro de la composición de esferas. Por eso, variedades simples son probablemente variedades hiperbólicas, con curvatura negativa. Entonces, esa conjetura es la que lleva a la descomposición tórica de Thurston y a la conjetura de geometrización de Thurston. Este problema ya hace que Thurston gane la medalla Fields. Él plantea como conjetura que tras una descomposición en esferas y una descomposición en toros, tengo fibrados de Seyfert y variedades simples, y esas variedades simples básicamente son solo de 8 tipos. Hay solo 8 tipos de espacios, todos son espacios homogéneos. Es un espacio homogéneo. Un espacio homogéneo es como la esfera. Si yo cojo un punto de la esfera, un norte, o cojo otro punto cualquiera, lo que yo veo en mi entorno es exactamente lo mismo. Un espacio homogéneo es el que yo veo de todos los lados con una cierta métrica, lo veo exactamente de la misma manera, ¿no? Entonces, los espacios homogéneos son muy interesantes, son por supuesto localmente homogéneos, ¿vale? O sea, localmente los veo homogéneos, aunque después no tienen por qué ser. Bien, pues Thurston encuentra estos 8 espacios y se queda con un resultado curioso, se queda con 2 conjeturas. Hay 2 objetos, 2 tipos de variedades que él no controla bien, ¿no? Y entonces habla de la conjetura de hiperbolización y la conjetura de eliptización. Y resulta que esta conjetura es equivalente, es muy próxima a la conjetura de Poincaré. Entonces, esto abre un camino. La conjetura de hiperbolización acabó siendo resuelta a finales de los 90 por diferentes matemáticos siguiendo la estela de Thurston. Y la conjetura de eliptización acabó siendo resuelta por el trabajo de Hamilton y el de Perelman. Lo que hace Perelman realmente es tratar de resolver la conjetura de eliptización, para completar la conjetura de geometrización de Thurston, y como cosa añadida de poco interés, demostrar la conjetura de Poincaré. ¿Vale? Pero el trabajo es clasificar, entender todas las variedades tridimensionales, usando un teorema análogo al de superficies. Entonces, la línea de la conjetura de hiperbolización es entender las variedades de curvatura negativa, y la línea de eliptización es entender las esferas, las cosas que son homeomorfas, parecidas a las esferas, de curvatura positiva. Entonces, esto es un tema que, ya os digo, genera un enorme, digámoslo así, revuelo alrededor de 1900, estamos hablando de finales de los 70, esto es finales de los 80, principio de los, esto es principio de los, esto es finales de los 70, sí, finales de los 70, como son 1982 o por ahí. Genera un enorme revuelo y genera la idea de que hay que resolver este problema. Este es un problema clave y fundamental de la geometría. Aquí tenéis las 8 tipos de variedades, yo no voy a entrar en detalle de lo que significa cada una, nos llevaría quizás lejos, pero básicamente esta clasificación, que aparentemente es correcta, requiere demostrar esas 2 conjeturas. Una conjetura sobre variedades de curvatura negativa, que parece fácil con las herramientas de Thurston, y una conjetura sobre variedades de curvatura positiva, que parece imposible con las herramientas de Thurston. Y entonces ahí es donde aparece, fijaros que a Thurston le dieron la medalla Fields en el 86, estos son trabajos de 1982, Thurston ya falleció recientemente,
aparece la idea de demostrar esa conjetura de eliptización con una herramienta pensada para esa conjetura y de paso meternos la conjetura de Poincaré. Entonces la conjetura de Poincaré, todo el mundo yo creo que la conoce, por eso la he retrasado tanto la presentación. Básicamente en 1900 Poincaré presenta un teorema que dice que la homología, de la que hemos hablado antes, la homología singular, permite diferenciar topológicamente todas las esferas. Y se queda tan pancho. Y da su demostración. Pero en 1904, después de introducir el concepto de homotopía, se da cuenta de que su demostración es incorrecta, porque descubre un contraejemplo, se autocontradice y dice, uy, lo que dije era mentira. Entonces en 1904 presenta lo que llama la esfera homológica de Poincaré. De hecho es el único ejemplo conocido. El único ejemplo conocido, hay una conjetura que dice que es el único que existe. También está abierta, todavía no la tenemos demostrada. Pero el único ejemplo conocido es la esfera homológica de Poincaré, que básicamente es una especie de, en este dodecaedro, hacer una identificación entre las caras muy concretas. Hay alguna propuesta de física de Liminé, de Pierre de Liminé, un francés famoso en agujeros negros y cosmología, de que nuestro universo es una esfera de Poincaré. Lo que pasa es que no lo sabemos, no tenemos evidencias para confirmarlo, todavía en el fondo cósmico de microondas, pero entonces plantea el uso de la homotopía. Recordad que la homotopía, ¿qué es? La homotopía básicamente es interpretar el comportamiento topológico de una variedad utilizando curvas cerradas, lazos, y viendo si los lazos se anudan, si los lazos dan muchas vueltas, ¿no? Entonces, hablar de equivalencia entre lazos, ¿no? Estos dos lazos no son equivalentes porque yo no puedo deformar uno y llegar al otro, porque están como cruzados, ¿no? Y después tengo pues lazos que dan más vueltas, puedo tratar de deshacer nudos, este lazo puntado en este punto y este otro lazo pues son equivalentes entre sí porque los puedo deformar, etc. Entonces, lo interesante de Poincaré es que en la homología introduce teoría de grupos de homología, como vimos antes. En la homotopía, Poincaré introduce grupos de homotopía. La teoría de grupos, la simetría, la idea de Klein, la idea de Hilbert, todo lo que sea geométrico es un grupo, es una simetría. Entonces, todo lo que tenga la palabra geométrica por algún lado, tiene que tener grupos por medio. Eso es lo que plantea la gran axiomatización de Hilbert de la geometría, y que es el gran programa de Klein, el Herlanken de Klein. Entonces, Poincaré, que sigue esa línea, nos introduce el grupo fundamental. El grupo fundamental es un grupo que relaciona equivalencias entre lazos. Un lazo es equivalente, aquí estoy poniendo diferentes lazos, lo estoy como contrayendo hacia un punto, ¿no? Son lazos equivalentes entre sí. Entonces todos estos lazos son equivalentes entre sí a un punto. Es decir, si una esfera es simplemente conexa, una variedad simplemente conexa podría ser una esfera. Fijaros que en un toro no son todos los lazos completamente equivalentes, porque hay lazos que pasan por dentro del círculo que no se pueden deformar a lazos que den vueltas alrededor, ¿vale? Al tener un agujero no puedo, sin romper el toro, sacar un lazo que pase por el agujero y otro que no pase por el agujero. Entonces, eso me permite entender topológicamente los agujeros y es una herramienta complementaria a la homología. Entonces, lo que plantea en 1904 Poincaré es que una esfera es toda variedad que tiene un grupo fundamental trivial, es decir, que es simplemente conexa, que los lazos, toda variedad en la que yo pueda en cualquier punto dibujar un lazo y ese lazo se pueda contraer a un punto, tiene que ser una esfera. Eso es trivial en 2D, pero en 3D es el problema que plantea Poincaré. Poincaré lo deja así al lado, ¿no? Ya me equivoqué en 1900, ahora estoy en 1904, lo mismo me vuelvo a equivocar, así que lo deja así como de pasada, ¿no? Como diciendo, bueno, esto podría ser interesante dedicar algún tiempo a este asunto. Se murió un poquito después, entonces no pudo dedicarle mucho tiempo. Entonces este problema se plantea como un problema relativamente sencillo, pero que con el paso del tiempo acaba siendo un problema muy difícil. Hay un hito enorme que es Smail. Smail en Río, en las playas de Río. No penséis mal, Smail se fue con su mujer y sus 2 niños a las playas de Río, ¿vale? Al IMPA, al Instituto de Matemáticas del IMPA, y dice que trabajaba en la playa. Ya tenía que aprovechar la playa, pero que trabajaba, ¿vale? Que no hacía otras cosas. Entonces, Smail ese año es un año increíble realmente, es un año en el que Smail revoluciona, es el año en sistemas dinámicos del
exactamente de la herradura de Smail, es un año en el que Smail está súper productivo, no se sabe por qué, en aquel momento está súper productivo y entonces demuestra, claro, el equivalente, ¿vale? No es la conjetura de Poincaré, porque la conjetura de Poincaré realmente está pensada para dimensión 3, entonces en otras dimensiones no es tan fácil de generalizar, no es tan fácil como decir que sea simplemente conexa, hay que añadir más cositas, ¿no? Que sea homológicamente una esfera, hay que añadir varios detalles, pero bueno, olvidándonos de esos detalles, demuestra básicamente el equivalente a la conjetura de Poincaré en dimensión 7, después en dimensión 6, en paralelo Wallace, Zeeman y Stallings demuestran dimensión 5, dimensión 6, y al final se concluye con un teorema que se aplica a todas las variedades de dimensión mayor o igual que 5. Es un tema muy complicado, pero básicamente la idea es que este tipo de variedades, estas variedades se plantean fundamentalmente, cuando dotamos una variedad topológica, una variedad topológica es una variedad en la que yo solo puedo hablar de continuidad, de formación por homeomorfismo, por transformaciones continuas, como si fuera plastilina. Yo puedo aplicar plastilina, pero yo puedo tener púas, nadie me prohíbe tener púas, pero a una variedad yo le puedo añadir una métrica, yo siempre puedo introducir una métrica en una variedad. Al introducir una métrica yo puedo medir longitudes, volúmenes, áreas, y entonces ya, si la métrica además es diferenciable, ya no puede tener púas, ¿vale? O sea, existen funciones continuas en todo punto que no tienen diferenciales ninguno, todos esos monstruos de finales del siglo XIX. Entonces hay una diferencia entre lo que son la categoría de variedades topológicas, la categoría de variedades diferenciales con suficiente diferenciabilidad, y después en medio está la categoría PL, las localmente con métrica local, piecewise linear, ¿no? Localmente lineales. Es decir, yo tengo unas variedades en las que yo puedo definir métricas bonitas y maravillosas por parches, pero que no pegan bien los parches y no pegan diferencialmente. Entonces esas categorías son distintas en dimensión mayor de 5. Entonces el resultado de Smail es en PL, es aprovechando propiedades de PL para, entre comillas, desanudar la complejidad del equivalente a la conjetura de Poincaré en dimensión mayor o igual que 5. ¿Vale? Que repito, no es exactamente lo mismo que la versión original de Poincaré. Entonces él descubre que gracias a tener dos dimensiones yo puedo desanudar ciertos, la homotopía, la curva homotópica me asocia una cierta superficie, como le he dibujado aquí una especie como de tubo, y puedo, si tengo esa curva, puedo coger este tubo de dos dimensiones y desanudarlo, usando una técnica de cirugía, corto, pego, pero de manera controlada. Entonces, si tengo de manera controlada, de tal manera de que el resultado final mantenga la misma homotopía. Entonces, con esa técnica, yo puedo, en principio, desanudar cualquier variedad que me dé la libertad de tener esas dos dimensiones extras. El problema es que no lo tengo para n igual a 4. O sea, para n mayor o igual que... Esta demostración es muy dura, ¿eh? Para n mayor o igual que 5, tengo dos dimensiones extras que puedo jugar asociadas a las curvas, a los lazos estos de la homotopía, para desanudar y acabar desvelando que se trata de una esfera o no. Pero con dimensión 4 eso no es posible. La demostración fue en PL, la demostración en topológico, en variedades topológicas, la obtuvo Newman en el 66. Esto fue la razón por la que recibió la medalla Fields en el 66, porque esto ya sí se consideraba más parecido a lo que es la conjetura de Poincaré, un resultado mucho más importante. Y en DIF se puede demostrar que es falsa, en general, ¿vale? O sea, depende de la variedad. Hay dimensiones en las que es verdad para todas las variedades, hay dimensiones en las que hay variedades contraejemplo, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la demostración original fue en PL y se puede extender a TOP. Esta demostración en TOP es mucho más complicada que la demostración de Smail, ¿eh? Es un trabajo increíble el de Newman, pero por su edad y porque, bueno, la fama la tenía Smail. Es que Smail fue muy productivo ese año. Friedman en el 82 nos ataca el problema de las variedades en dimensión 4. En dimensión 4, DIF, PL y TOP son diferentes en dimensión 5, pero en dimensión 4 las variedades diferenciables y las localmente lineales, es decir, localmente diferenciables, son idénticas y se diferencian de las topológicas. Entonces lo que aprovecha Friedman es esta diferencia, es
Esto es una diferencia muy sutil, parece que no, pero una diferencia muy sutil y con técnicas matemáticas, ya os digo, bastante complicadas, relacionadas con una serie de invariantes que están asociados a los nudos, a la teoría de nudos, que en aquella época estaba muy de moda, sobre todo en física, logra desanudar en top, pero su técnica no sirve en PL. Entonces, en la técnica de Friedman todavía no se sabe si, todavía no está demostrada la conjetura de Poincaré, el equivalente en dimensión 4 a la conjetura de Poincaré, repito, hay pequeñas sutilezas matemáticas, en div y PL, solo lo tenemos en top. Pero esto le logró la medalla Fields, Friedman, por ese trabajo que realmente es muy, muy bueno. Yo no he estudiado en detalle estas demostraciones porque no me interesaba, en principio. He mirado versiones digeribles, pero son muy complicadas para explicar. Pero en n igual a 3, no existe diferencia entre la categoría de div, PL y top. En n igual a 3, el problema difícil, estas tres son idénticas. No tengo una diferencia entre estas dos para aprovechar, ni tengo las dos dimensiones extras de top que me daba Smail. Con lo que el problema en n igual a 3 se convierte en un problema extremadamente difícil. Pero estamos hablando de principios de los 80, con un enorme interés en la conjetura de eliptización, con lo que había mucha gente tratando de resolver ese problema. Entonces, fijaros, como no hay diferencia entre las variedades con métrica diferenciable y las topológicas, un problema topológico lo puedo atacar de manera diferencial. Entonces, en aquella época estaba de moda también el análisis geométrico, porque Yau acababa de descubrir que existían variedades de Calabi, la conjetura de Calabi era cierta, existían ciertas soluciones a ciertas ecuaciones diferenciales, y acababa de recibir la medalla Fields. Estaba todo muy de moda, entonces había que buscar un camino, y ese camino es el que plantea Hamilton. Hamilton plantea, era un postdoc joven, y él comenta personalmente que fue Yau el que le incentivó, se lo comentó a Yau, que era un recién medalla Fields, y Yau le dijo, no, adelante, adelante, seguro, ese camino parece muy, muy prometedor, atacar la conjetura de eliptización utilizando geometría diferencial. Análisis geométrico, es decir, ecuaciones integradas parciales cuya solución es una variedad, es una métrica de una variedad. Entonces, hay que hablar un poquito de geometría. No sé si todo el mundo sabe lo que es la geometría diferencial, esto es una cosa que se estudia en todos los cursos de matemáticas, entre comillas, pero bueno, voy a hacer un curso súper breve de geometría riemanniana. Súper breve. Básicamente una geometría riemanniana extiende la geometría euclídea con un producto interior que localmente, cada variedad riemanniana en cada punto tiene un plano tangente, y en ese plano tangente puedo hablar de vectores, y como puedo hablar de vectores puedo usar el plano euclídeo, y ese es plano, la métrica euclídea, y eso me da una métrica en este punto. Entonces esta métrica se define sobre campos vectoriales en rigor en los textos modernos, pero los textos más antiguos pues era directamente eso, es poner la métrica euclídea y proyectarla sobre la variedad. Entonces yo sobre cada punto defino un espacio tangente y una base del espacio tangente, defino derivadas en cada una de estas direcciones, y entonces lo que yo hago es una métrica definida alrededor de este punto, y me voy moviendo a lo largo de ciertas curvas que se llaman geodésicas, que son el equivalente a líneas rectas. Yo me muevo en línea recta, lo más recto posible, y moviéndome lo más recto posible en función de lo que me dice la métrica en este punto, que es lo más recto aquí, en cada puntito tengo lo más recto en cada punto, y entonces voy definiendo unas curvas, y moviéndome a lo largo de estas curvas tengo una extensión de esta métrica euclídea local en este punto a toda la variedad, siguiendo las métricas. Entonces esto es geometría riemanniana, esto es siglo XIX, finales del siglo XIX, esto es la base de la teoría de la relatividad de Einstein, etcétera, etcétera. Entonces, la métrica me permite calcular ángulos, igual que en Euclidia, y longitudes, y por ende áreas y volúmenes. Entonces, por ejemplo, la longitud, pues dado una curva, quiero saber la longitud de la curva, integro entre dos puntos, etcétera, pues básicamente es la derivada de la curva en cierto sistema de coordenadas locales y multiplicado por la métrica. La métrica es la que te permite irte moviendo, midiendo conforme te vas moviendo a lo largo de la curva. Entonces, la métrica cambia a lo largo de la curva, porque es la proyección, digamos, en cada punto tengo mi plano tangente y mi métrica, entonces la voy conectando de un plano a otro. Hay lo que se llama una conexión, que es una magnitud que me permite mover esas métricas. Entonces, hay unos teoremas que dicen que yo puedo geometrizar cualquier variedad, por lo tanto en 3D también puedo hacerlo, y hay una serie de resultados que nos dicen que a veces la geometrización no es única, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces,
fijaros, yo puedo extender la noción de métrica euclidia a ciertas variedades trivialmente pensando en estas figuras geométricas, como el cuadrado que pusimos antes para ver un toro, ¿no? Si uníamos este lado, el AB, con el lado CD, etcétera, pues si yo tengo aquí una métrica euclídea, esto es un plano completamente, la puedo extender a esta estructura que parece curva. Por lo mismo, en general, puedo hacer con muchas otras variedades. Aquí tenéis otro ejemplo, una variedad que me da un 8, un doble toro. Entonces, tengo este hexágono, y si voy conectando, aquí he conectado este con este, y este con este, y defino esta figura que tengo aquí, y ahora conecto este tubo con este, fijaros que este está aquí para abajo y este está aquí para arriba, pero cuando los doblo los pongo los dos en el mismo sentido, y los conecto, y también puedo incluso conectar este cubo cerrado con este que está semiabierto. Pues si uno este punto con este lo más cerca posible, pues lo cierro y lo pego con este, y lo pego con este, y tengo el DOM. Entonces, digamos que la idea es extender todo este tipo de nociones e introducir en la noción de curvatura. La noción de curvatura básicamente es la idea de que, claro, un toro, un donut, una curva, pongamos una curva, cuando uno imagina una curva, la imagina curvada, se llama curva porque está curvada. Pero si uno se mueve a lo largo de la curva, en los puntitos de la curva, no en planilandia, sino en unilandia, uno no nota la curvatura. O sea, hay una noción de curvatura extrínseca, yo miro la curva y veo que está curvada, y una noción intrínseca, me muevo a lo largo de la curva y no noto la curvatura. Con el toro pasa lo mismo. En un toro realmente es, yo cojo un folio, lo doblo, formo un tubo y lo uno y tengo un toro. Sigue siendo igual de folio, igual de plano que un folio, pero parece que está curvado. Si me hago una esfera no puedo hacerlo. Si yo quiero dibujar una esfera, abro la esfera, imagino una esfera de papel, la corto por la mitad y la abro, me aparecen agujeros, me aparecen como sectores, aparecen mucho en los mapas, etcétera, ¿no? O en un plano proyectivo, en una silla de montar, cuando yo la abro me aparecen superposiciones, me aparecen pliegues. Entonces, ¿qué es lo que determina la curvatura? La curvatura básicamente es cuando yo me trato de mover a lo largo de geodésicas, de curvas, el equivalente a una línea recta, lo más recto posible. Si yo hago una curva cerrada, si yo retorno al punto de partida habiéndome movido con un cierto ángulo. En un plano, cuando yo me muevo por una curva cerrada, moviéndome lo más paralelo posible a lo largo de esa curva, acabo llegando exactamente al mismo vector inicial. Pero en una esfera, si yo me muevo, por ejemplo, imaginaros ¿no? Este vector, yo me muevo lo más paralelo posible a lo largo de esta geodésica, la geodésica de una esfera son círculos máximos, luego el ecuador es un círculo máximo, después me muevo a lo largo de este otro círculo máximo que pasa por el norte, me muevo hacia arriba lo más plano posible, manteniendo la mayor planitud respecto a lo que yo veo, que es localmente, la métrica que tengo localmente en cada punto, me muevo hasta un punto, y ahora si yo retorno, si yo lo hubiera hecho, por ejemplo, mirándolo desde este sentido, pues llegaría que me encuentro un cierto ángulo, ¿no? Yo podría desde aquí haber ido hacia atrás, por aquí y hacia aquí, y me encuentro un cierto ángulo. Ese ángulo es positivo, hay un defecto de ángulo, el área localmente no se cumple la regla esta de pi por r cuadrado para el área, o de 2πr para la longitud de un círculo, que se cumple en un plano, sino que hay un defecto o un exceso, dependiendo de si la curvatura es positiva o negativa. Entonces, eso nos extiende, es un concepto de Riemann, nos extiende la idea de curvatura de Gauss, que básicamente era un desarrollo en serie de Taylor de la función, en un punto localmente. Entonces yo definía más o menos pues si esto está curvado o no, ¿vale? Esto parece curvatura positiva, esto parece curvatura una positiva, otra negativa, etcétera, ¿no? Entonces estas nociones de Gauss, que eran muy primitivas y se basaban en coger localmente la función, pues yo las puedo extender a toda una variedad, y las puedo extender en un punto, determinar la curvatura de la variedad en un punto, y además extender una red los planos tangentes me proyectan una serie de curvas geodésicas en la variedad, extender toda una red en la que yo defina la curvatura en diferentes puntos. Entonces hay unas coordenadas que son las coordenadas normales, en las que localmente, cuando yo voy proyectándome mi variedad, lo que tengo es la métrica euclídea con una corrección cuadrática. Entonces, a esta corrección cuadrática, a esto es lo que le llamamos curvatura, el tensor de curvatura de Riemann. Lo que demuestra Riemann, en un trabajo que inicialmente lo presentó como charla de inicio de curso, eso que pasa con los rectores, ¿no? Que dan una charla de inicio de curso, y entonces pues ante una facultad de Derecho, entonces presentó este resultado sin ninguna fórmula matemática, ¿vale? Pero después, cuando lo publica en papel, ya publicó toda la fórmula matemática y era absolutamente incomprensible, y costó mucho trabajo. Bien, pues resulta que Riemann demuestra que esta magnitud que hay aquí aparece en todos los términos tan infinitos, pero con derivadas.
El término cúbico es esta magnitud derivada en una variable. El término cuártico en dos variables. Es decir, basta para reconstruir ese desarrollo Taylor infinito conocer esta magnitud. Todas las magnitudes que están aquí por delante, todas son derivadas de esta magnitud. Entonces, a esto claramente a Riemann le dice, la curvatura es esa magnitud. ¿Vale? Es el tensor de Riemann de curvatura, que es un tensor que tiene 4 índices y que, bueno, de manera particular, pues la curvatura de Gauss es un caso particular para variedades en 2 dimensiones. La curvatura de Gauss aparece en esta especie como de matriz de 4 índices, ¿no? Una especie de una cosa difícil de imaginar, pero bueno, las diferentes combinaciones de índices me dan curvaturas seccionales que corresponden a las curvaturas gaussianas. Esta es la curvatura gaussiana producto de las dos curvaturas de Gauss, la 1 y la 2, en los dos ejes localmente en cada punto. Entonces, hoy en día se interpreta pues, como un tensor, es decir, una aplicación sobre los espacios de formas diferenciales, si queréis, de campos vectoriales asociados a la variedad, ¿no? De maneras de diferenciar, una cosa lo más, digamos, independiente de las coordenadas posibles, ¿no? Entonces se trabaja con cosas como estas, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en estos detalles, los cursos de geometría diferencial se estudian. Lo que nos dice Riemann es que para variedades de dimensión baja yo puedo simplificar la información de curvatura en magnitudes que tienen menos índices. Entonces, por ejemplo, puedo contraer dos de los índices y obtener una magnitud que es una matriz que es una forma definida. O puedo contraer todos los índices y obtener un único número. Bien, pues este número corresponde a la curvatura gaussiana, a ese producto de las dos curvaturas de Gauss, y el tensor de Ricci básicamente es algo así como la hessiana de la variación local del volumen. Es una forma cuadrática que puede estar definida positiva, definida negativa o indefinida. Y si es definida positiva, curvatura positiva. Si es definida negativa, curvatura negativa. Es decir, para muchas variedades, el tensor de Ricci nos da información suficiente. Por eso en las ecuaciones de Einstein, por ejemplo, aparece el tensor de Ricci y no aparece el tensor de Riemann. El tensor de Riemann es demasiado genérico, tengo que buscar una cosa más constreñida, más limitada. Entonces, aquí tenéis el ejemplo de la interpretación del tensor de Ricci como hessiana del volumen. Es decir, localmente, si es una matriz definida negativa, tengo localmente una silla de montar, si es definida positiva, localmente tengo una esfera, etc. Entonces, todo esto tiene pues, todo un bagaje geométrico, matemático, etc., que formalmente pues, se aplica sobre campos vectoriales, hay todo un formalismo que no quiero entrar en muchos detalles. Como resumen clave, en dimensión 2, Gauss, superficies, R, el escalar, el número, la curvatura gaussiana, entre comillas, hay un factor, pero bueno, no importa, es un factor constante, determina al tensor de Ricci y al tensor de Riemann. En dimensión 3, importante para Poincaré, Ricci determina Riemann, pero R no. R te da menos información de la cuenta, pero Ricci, esta matriz, determina toda la información geométrica de curvatura. Y en dimensión mayor de 3 ya sí necesito a Riemann. ¿Vale? Entonces fijaros que el espacio para Einstein es un espacio en dimensión 3. De todas formas, Einstein quiere una acción en algo que sea un número, ¿no? Que no tenga unidades, entonces por eso quiere utilizar la acción de Einstein, ¿no? Lo que se minimiza en las ecuaciones de Einstein es el escalar de curvatura. Entonces él obtiene las ecuaciones por el principio del mínimo, de Euler-Lagrange, asociadas a integrar en la variedad del espacio-tiempo el tensor de curvatura escalar, y por eso le sale, la integral de esto es el tensor de Ricci, no le aparece Riemann. Le viene también muy bien a Einstein le viene muy bien este tensor de segundo orden porque el tensor de energía-esfuerzo, de energía-momento, como queráis llamarle, es también un tensor de segundo orden. En la mecánica del sólido, en la mecánica del sólido rígido, que está ampliamente conocida y que estudia Einstein en su carrera. Entonces, ahora, este tipo de expresión matemática, pues Einstein no la conocía, la tuvo que aprender gracias a Grossman, un compañero de clase. Entonces, ¿qué plantea Hamilton? Hamilton con la ayuda de Yau. Lo que plantea Hamilton es, ¿por qué no resolvemos la conjetura de eliptización de Thurston, que claramente Thurston no va a resolver? Porque las herramientas, Thurston era un gran especialista en variedades de curvatura negativa, pero las de curvatura positiva, tipo Poincaré, no era su área de trabajo y se veía que no lo iba a resolver. ¿Por qué no planteamos un camino paralelo al que Thurston va a desarrollar y que de hecho desarrolló en curvaturas negativas, pero lo planteamos en curvatura positiva utilizando las herramientas del análisis geométrico, es decir, una ecuación en derivadas parciales para la curvatura?
Es decir, una ecuación de derivadas parciales parecida a la ecuación del calor. Yo cojo una variedad, la caliento, tengo la ecuación del calor, y la caliento en un cierto punto, imagina esto una línea recta, un segmento. Esto está frío y esto está caliente. Bueno, conforme pasa el tiempo, el calor se difunde y la parte fría se va calentando y la parte caliente se va enfriando y se va homogeneizando. Un objeto parecido a una esfera, que tenga como púas, que tenga un objeto complicado, si la curvatura se va suavizando, voy perdiendo esas dificultades y voy esferificándome y convirtiéndome en un objeto más esférico. Entonces esa es la idea de Hamilton. Entonces, es una idea que a Yao le encanta, porque dice, hombre, claro, es que yo acabo de inventar el análisis geométrico, entonces yo estoy encantado de que todo el mundo trabaje en análisis geométrico. Hamilton, ya os digo, es un joven postdoc, desarrolló el flujo de Ricci. El flujo de Ricci aparece en la literatura, o sea, el padre no es Hamilton, pero sí es verdad que aparece de manera menor. ¿Vale? O sea, nadie le presta mucha atención. De hecho, Einstein ha escrito alguna vez ecuaciones para el flujo de Ricci, pero siempre dice, esto no sirve para nada, esto es una tontería. Pero bueno, Hamilton le da esa utilidad. Entonces, en mente, Hamilton tiene en mente, yo resuelvo la conjetura de electrización, Thurston la de hiperbolización, resolvemos la conjetura de geometrización de Thurston y los dos pasamos a la fama como grandes de la historia, ¿no? Y me dan la Fields y soy un hombre súper maravilloso. Pero Hamilton se encuentra con ciertos problemas. Esta es la cuestión del flujo de Ricci. ¿Vale? Tenemos la métrica, esa matriz localmente en cada punto, derivada respecto a un parámetro, llamadle tiempo, llamadle como queráis, un parámetro, es igual a una cierta constante que conviene que sea negativa por la curvatura de Ricci. Esta es una ecuación que se parece a la ecuación de calor. ¿Por qué? Se parece a la ecuación del calor porque si tomamos coordenadas canónicas, coordenadas armónicas, las coordenadas naturales tipo que proyectan muy bien en la geodésica de la variedad cerca del punto, resulta que el tensor de Ricci se comporta como el laplaciano. Es decir, esto es unos términos no lineales, ¿vale? Unos términos no lineales, pero bueno, básicamente esto es una ecuación de reacción-difusión. Las ecuaciones de reacción-difusión son ecuaciones relativamente sencillas, sabéis que el operador de difusión, el operador laplaciano, suaviza, te da soluciones infinitamente diferenciables, es todo lo contrario a las ecuaciones hiperbólicas, las ecuaciones de onda, es todo lo contrario, ¿vale? Entonces, esta ecuación a priori es una ecuación de escándalo para tratar de suavizar la curvatura. Hay un trabajo previo de Yamabe sobre la ecuación de curvatura, que es una ecuación análoga a esta, pero con la curvatura, con el escalar, con R. Y esa técnica no llegó a buen puerto y bueno, se utiliza a veces en gráficos por ordenador y en algunas aplicaciones. Pero bueno, esto utiliza el flujo de Ricci. Entonces la idea es la heurística del programa de Hamilton. Ante un problema del milenio siempre hay que tener un programa, siempre hay que tener una idea. Mi idea es, si G en tiempo converge a una métrica localmente homogénea si genera singularidades, si yo puedo de alguna manera controlar el comportamiento de esas singularidades e irlas eliminando para entender el resto de la variedad como una variedad localmente homogénea. ¿Vale? O sea, es decir, yo cojo la variedad, fijaros una cosa muy interesante de G, de la métrica. Si yo cojo una variedad y yo evoluciono la métrica, la variedad no cambia. ¿Vale? La variedad no cambia, cambia la métrica es como la temperatura, se va moviendo en la variedad. ¿Vale? Cuando yo hago cirugía, cuando yo aparecen singularidades, etcétera, aparecen en la propia métrica, en la propia variedad. Es la curvatura la que se vuelve puntiaguda, ¿no? La métrica. Me va cambiando la métrica, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que esto normalmente se visualiza gráficamente asociando a cada métrica su variedad más sencilla, la variedad que la representa de manera más sencilla. Entonces, la gente visualiza el flujo de Ricci como si la variedad fuera cambiando. ¿Vale? Vamos a ver en figuras cómo la geometría de la variedad cambia, pero es mentira. La geometría de la variedad es la original, lo que cambia es la métrica, mi manera de medir ángulos y distancias. Cambia la temperatura, pero no cambia la variedad. Lo que pasa es que yo dibujo cambios en la variedad, porque se puede hacer, pues se puede demostrar que para cada métrica hay una variedad canónica y es más fácil de entender. Es más fácil de entender que la variedad la voy rompiendo y voy haciendo cosas, en lugar de entender que lo que cambio es en la G. Entonces, esto es un programa que parece prometedor, que inicia Hamilton con mucho éxito. Hamilton, bueno, la idea hace un análisis de esta ecuación utilizando herramientas de las ecuaciones del calor, de las ecuaciones de difusión.
Las herramientas parabólicas son mucho más sencillas, las ecuaciones parabólicas son sencillas, podemos usar principios del mínimo y del máximo, podemos utilizar, o sea, son ecuaciones maravillosas para trabajar. Entonces, claro, esto es una ecuación no lineal, ¿vale? No lineal. Entonces los términos no lineales pues te meten alguna pequeña dificultad, pero tampoco es demasiado compleja, ¿no? No parece demasiado compleja. Entonces, por analogía con la ecuación del calor, lo que hace Hamilton es pues, aplicar ese tipo de técnicas matemáticas, y entonces pues, demuestra la existencia y la unicidad de soluciones. ¿Vale? Básicamente utilizando el teorema de Nash. El teorema de Nash es de 1950 o por ahí, que convirtió en famoso a Nash, el de la mente maravillosa. Y trabajó de manera independiente a Moser. Y de hecho, Hamilton, su demostración se puede simplificar prácticamente en un par de páginas gracias al trabajo de Detour, que utiliza un gauge, utiliza una transformación, un cambio de coordenadas, ¿no? Como tenemos geometría y la ecuación de flujo de Ricci es invariante ante cambio de coordenadas. Si yo demuestro algo para unas coordenadas, es válido para todas, si no hay una dependencia directa de esas coordenadas. Y eso es lo que hace de Dark, ¿no? Utiliza un gauge para demostrar esto en un par de páginas, que a Hamilton le costó mucho trabajo. Pero bueno, Hamilton demuestra que existen soluciones y que son únicas, claro, localmente, obviamente, en tiempo corto, ¿vale? Porque pueden aparecer singularidades. Vamos a verlo. Entonces, el flujo de Ricci, ya os digo, se convierte en una herramienta. Aquí tenéis la formulación matemática más o menos rigurosa del teorema. No voy a entrar en muchos detalles. Ya os digo, la clave es que estos términos no lineales que aparecen aquí son controlables con el volumen. El volumen me permite controlar estos términos. Y bueno, esta ecuación es pseudo parabólica. Bueno, tiene algunas dificultades, pero no es muy difícil. Ya una vez que lo resuelve alguien, o sea, lo que pasa en matemáticas, cuando tú quieres resolver un problema, te parece imposible, pero cuando ya te dan la solución escrita, la lees y dices, pues es verdad. Sí. Y después llega otro y te la simplifica en 4 líneas y te dices, ¡wow! Pues mira, pues soluciones, algunas soluciones de la ecuación de Ricci. Imaginemos que la métrica inicial tiene curvatura seccional constante, es decir, una variedad con curvatura constante. Entonces, el tensor de Ricci, en ese caso, es la dimensión del espacio menos 1 multiplicado por la constante por la métrica, con lo que esta ecuación en derivadas parciales se convierte en una ecuación diferencial ordinaria. La derivada de esta función, una función genérica, solo depende del tiempo, es esto. Y fijaros cómo es esta solución. Esta solución, cuando la interpreto en la métrica, es esto que tenéis aquí. La métrica en el tiempo es 1 menos 2 por la curvatura, por n menos 1, por t, por g0. ¿Qué pasa si k, la curvatura es negativa? Curvatura negativa. Curvatura negativa significa que esto es un signo más. Luego esto crece, esto es un número positivo, ¿vale? La dimensión menos 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. Entonces, tengo que G se expande para siempre. El volumen de G se expande. Con curvatura constante, todo completamente homogéneo. Si K es igual a 0, se mantiene constante, mantiene su forma, y si K es positivo, colapsa en tiempo finito. Explosión de solución. ¿Vale? Este signo menos, si K es positivo, este signo menos hace que 1 sea igual a esto, en cierto valor, este valor que está aquí, y para ese valor, G de t se convierte en 0. La métrica no puede ser 0. La métrica es poner unos vectorcitos en un plano tangente y colocar ahí una métrica euclídea. Si la métrica se va a 0, es que has colapsado en un punto. Entonces, las variedades positivas colapsan en tiempo finito en un punto, como la homotopía. Los círculos, cuando yo los deformaba, repito, un punto, colapsaban a un punto. Las de curvatura negativa se expanden para siempre y bueno, pues es un problema menor, pero bueno, como eso lo va a resolver Thurston, pues me preocupa menos. O sea, la mentalidad de Hamilton, perdón. Entonces, en esa línea, pues se trabajan con otras soluciones, por ejemplo, las soluciones, esto es lo mismo de antes, ¿no? Se llaman métricas de Einstein, que son las métricas que son igual a una constante por G, que Einstein utilizó en cosmología. Y fijaros lo que pasa, fundamentalmente, esa explosión en tiempo finito, ese blow up, eso que en tiempo finito la métrica desaparece, significa que la esfera, porque estamos hablando de una superficie de curvatura constante, seccional constante y homogénea, se convierte en un punto. ¿Vale? O sea, eso lo entendemos por singularidad, que para la métrica se va. Y podemos interpretarlo como que ha cambiado el volumen. También se puede hacer el flujo de Ricci con volumen constante y pues, la métrica ha desaparecido. Aquí tenemos el otro caso, que es el negativo, pues se expanden, explotan. Pero un punto importante para el trabajo de Perelman es que el flujo de la ecuación del calor es una ecuación que se suaviza hacia adelante, pero que el problema inverso es cada vez más complicado. O
sea, el pasado de la distribución de calor de un objeto puede ser muy complicado, pero se ha suavizado y ha llegado hasta ahí. Y no es único, puede haber muchos pasados diferentes que llevan al mismo sitio. Entonces, estas soluciones que se expanden eternamente, en el pasado explotaron. Fueron un punto que se convirtió en la variedad y que ha sido siempre. Tenemos que, hacia el futuro, o la variedad se convierte en un punto, o la variedad, que está creciendo eternamente, tuvo un pasado, tuvo un Big Bang, ¿no? Entonces, eso es un punto clave en el trabajo de Ricci. Ricci introduce los solitones. Los solitones aquí son soluciones autosemejantes. Esto es típico de las ecuaciones de derivadas parciales, el buscar una relación de autosemejanza entre las diferentes coordenadas para tener una ecuación diferencial equivalente. Entonces, yo puedo definir de manera formal una métrica en t, esto no es la derivada, esto es g en t, como una función en t más el flujo geodésico a lo largo de la variedad de mi curvatura original, perdón, mi métrica original, ¿vale? Esto es un pullback del flujo en t respecto a G0. Bien, pues resulta que esto se llama solitón. Las métricas que tienen esta forma se llaman solitones, son métricas autosemejantes. Tienen unos ciertos parámetros de escala y yo puedo estirarlas o contraerlas y ver lo que pasa cerca de un punto, puedo estirarlo y lo voy visualizando. Y puedo estirarlo todo de manera homogénea y de manera controlada. Bien, entre todos los solitones más interesantes son los solitones gradiente. Y esto es clave en la demostración de Perelman. Un punto que Hamilton no supo ver, y es la clave de esta función f. Un flujo gradiente es el flujo cuya derivada respecto a tiempo, esto es una función de t, esto no es derivada, la derivada respecto al tiempo del flujo es el gradiente de una función dada. Entonces, el papel de esa función dada ahí, para Hamilton es como algo accesorio, ¿no? Mira, pues, para la definición. Pero Perelman es el que se da cuenta de que esto es clave. Porque esto es lo que en física llamamos un campo dilatón. A las ecuaciones de Einstein le podemos acoplar un campo escalar asociado a toda la geometría, y ese es el campo dilatón que aparece, por ejemplo, en teoría de cuerdas, etcétera, que estaba muy de moda a finales de los 80, después de la revolución de la teoría de cuerdas. Estamos hablando de que este es un trabajo que Perelman rescata a partir del año 92. Perelman es 92 en adelante. Entonces, Perelman ve que aquí hay información geométrica sobre los solitones y sobre el papel de las soluciones en el flujo. Los solitones, en ecuaciones de derivadas parciales en general, son soluciones que son genéricas, es decir, muchas ecuaciones de derivadas parciales, su comportamiento asintótico es descomponer una condición inicial cualquiera en un conjunto de solitones, sobre un fondo sencillo, de radiación más o menos lineal, pequeña amplitud. Entonces, los solitones, la palabra solitón está bien elegida por Hamilton, inducen a pensar de que es muy importante f. Bien, pues que un solitón sea gradiente significa que el tensor de Ricci es la hessiana de esta función más una cierta constante que multiplica g. De una definición, que esto es una cosa que ya os digo que no sabe explotar Hamilton de manera adecuada y que se encarga de explotar Perelman. Los solitones no son todos maravillosos. Ya os digo, en muchas ecuaciones de derivadas parciales el comportamiento asintótico es que la condición inicial se descompone en muchos solitones. Entonces Hamilton piensa eso, ¿no? En el flujo de Ricci, el comportamiento asintótico será la aparición de explosiones de soluciones, de singularidades y de solitones. Bien, pero aparece un solitón, que es el solitón cigarro. El solitón cigarro es tan malvado que Morgan y Tian en su libro ni lo mencionan. Se niegan a mencionarlo. Es la maldad hecha para Hamilton, ¿no? Y es una solución, una métrica, una solución de tipo solitón para un flujo determinado, que tiene la peculiaridad de que asintóticamente se convierte en un cilindro. Entonces, en el flujo de Ricci, este solitón, que tiene un cap, tiene un gorro, ¿no? Tiene un gorro y un cilindro, y esto se extiende, se va estirando en forma de cilindro, y en el flujo de Ricci va haciéndose cada vez más pequeño hasta que se convierte en una línea recta. Y tienes un segmento singular. No tienes una singularidad puntual que tú puedes controlar en su entorno. Antes, tengo una singularidad, me voy un poquito antes, no tengo singularidad, tengo un entorno, puedo quitarlo. Y ya no me aparece la singularidad. Pero si tengo una línea recta, ¿cómo la quito? Tengo un punto de acumulación continuo. O sea, no tengo esa posibilidad. Entonces, esto era la gran maldad que vio Hamilton, que una de las cosas clave en los problemas del milenio es saltar las maldades, es saltar lo que se llaman las barreras estructurales. Muchos de estos problemas tienen barreras, tienen, como fue el solitón cigarro para Hamilton. Entonces, lo que hace Hamilton es decir, bueno, conjetura, nunca se puede dar
un solitón cigarro. Conjetura. Y ya sigo trabajando. Entonces ya me olvido del solitón cigarro. Es la maldad hecha solitón. Y entonces pues, Hamilton es capaz de avanzar. Y esta idea de la conjetura de que no se puede dar solitón cigarro la da en su charla de 1992 Hamilton delante de Perelman. Y Perelman dice, no, hay que buscar algo que elimine el solitón cigarro. Y eso es lo que hace Perelman. Entonces, hay muchas soluciones, yo no voy a entrar en todos los detalles, pero fundamentalmente en muchas variedades lo que pasa es que cuando tengo, por ejemplo, un cuello, este cuello se desarrolla en una singularidad más o menos puntual. Entonces se llama un pinzamiento, un pinchazo de la variedad. Entonces lo que yo tengo es que de alguna manera controlar, utilizando información geométrica, es decir, básicamente el volumen, controlar el futuro bajo flujo de Ricci de una cierta variedad. Entonces una cierta variedad, por ejemplo, una cosa grande y una cosa pequeña, conectadas por un cuello, cuando yo lo evoluciono, dependiendo de los volúmenes relativos entre ambos, si R es pequeño respecto a L, pues tengo una evolución hacia una singularidad, o tengo una evolución hacia algo parecido a un solitón cigarro, o tengo, eso es un cuello parabólico, o tengo pues, la aparición directamente de una singularidad puntual en medio, ¿no? Un cuello que se convierte, ¿no? Entonces hay modelos sencillos para este tipo de evoluciones, pero la idea es ver si podemos clasificar todos los posibles destinos, ¿no? Entonces Hamilton, ya os digo, en 1982 presenta su teorema de existencia y unicidad del flujo de Ricci y hace un hito, que bueno, no tiene ninguna importancia, pero que es un hito para nosotros, porque sabemos que para qué ha servido el flujo de Ricci, que es que demuestra el teorema de homogeneización del siglo XIX, el de 1860, lo demuestra en 1982 utilizando el flujo de Ricci. Y dice, claro, en 3D también debería funcionar. Entonces, esto es lo que genera el motor de que Yau le lleve muchos estudiantes y se ponga a trabajar en esta línea. Fijaros que en 3D el problema es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en un punto determinado yo tengo tres curvaturas, ¿vale? Tengo tres vectores base en cada punto del espacio tangente y puedo tener sitios con curvaturas muy positivas y con curvatura negativa. Entonces, ¿qué hace la curvatura negativa? La curvatura negativa crece manteniéndose negativa. ¿Y qué hace la curvatura positiva? La curvatura positiva crece yéndose a infinito, generando una singularidad, ¿vale? Entonces, en un tiempo finito, la curvatura se hace infinita. La curvatura negativa, sin embargo, crece, es decir, hay una cierta monotonía de la curvatura. Entonces, eso es lo que pretende aprovechar Hamilton y pretende aprovechar Perelman, pero no sabe aprovechar bien Hamilton y Perelman tienen que introducir diferentes teoremas. Hay resultados, cuando estudiáis flujo de Ricci, hay libros enteros de flujo de Ricci antes del año de la conjetura de Perelman, ¿vale? Entonces, hay muchos resultados de pensamiento, comportamientos de diferentes soluciones. Muchos de esos resultados son resultados que sabemos que no se pueden dar. O sea, hay teoremas que son, bajo tales condiciones pasa esto, pero resulta que en ninguna variedad real eso puede pasar, ¿vale? Por eso lo sesgó Perelman en su trabajo posterior. Entonces, la clave de todo es entender las singularidades. Y para entender las singularidades lo que hacemos es un reescalado. Hacemos un zoom cerca del punto de la singularidad. Entonces, si yo hago un zoom del flujo, puedo simplificar la geometría y controlar la curvatura. Si tenía una curvatura que aparentemente era más grande, haciendo un zoom hago que la curvatura sea más pequeña. Entonces, en el límite puedo tener curvatura cero y controlar cada una de las piezas de la variedad. Entonces, uno de los puntos clave es hacer zoom en el comportamiento local dentro de los solitones y estudiar la dinámica de las singularidades, cuál es el futuro de las singularidades. Y yo os digo que el gran problema de Hamilton fue cómo evitar la solución cigarro. El solitón cigarro era su gran problema. Entonces, hay muchos resultados de Hamilton, pero voy a pasar a hablar un poquito del trabajo de Perelman. Bueno, todas las magnitudes geométricas, como el escalar de curvatura, el tensor de Riemann, etcétera, tienen ecuaciones de evolución. Y esto también nos da información sobre la variedad y controla localmente la curvatura. No vamos a entrar en esos teoremas. Aquí yo tenía algo de matemáticas con estos tensores, pero por supuesto es un punto clave. Hamilton piensa que el flujo de Ricci es un flujo parabólico, como la cuestión de calor.
Luego aplica técnicas matemáticas parabólicas. Lo que alguien aplicaría para la ecuación del calor, él lo adapta y lo aplica para el flujo de Ricci. Lo que hace Perelman es decir, pero los solitones, esto no tienen la función f, no sé qué, ¿no podría yo utilizar esa función f para construir una ecuación ficticia adicional que me transforme el problema de la manera que yo puedo utilizar técnicas hiperbólicas? En las ecuaciones de onda, ¿qué hacemos para tratar, por ejemplo, con choques, con ondas de choque, con problemas de singularidades? Metemos una entropía. Metemos una entropía y decimos que en el choque se disipa energía. Una entropía es algo, a la ecuación diferencial le añade una nueva ecuación diferencial para una nueva magnitud que es no decreciente. Y entonces esa nueva magnitud me permite controlar el comportamiento de las soluciones de la ecuación original. Eso no es necesario en una ecuación parabólica. Pero Perelman dice, ¿por qué no? Entonces, el primer artículo de Perelman se titulaba Una entropía para el flujo de Ricci. Vale, o sea, fijaros que la idea de Perelman es muy revolucionaria en el sentido de que usa técnicas que nadie nunca usaría para una ecuación parabólica, que vienen del campo de las ecuaciones hiperbólicas, pero las utiliza en una ecuación, en principio, que parece parabólica, aunque bueno, él añade una serie de cosas, ¿no? Los principios del máximo nos acotan localmente la curvatura y podemos en una cierta región determinar el comportamiento, por ejemplo, de los autovalores del tensor de Ricci, todos tienen ecuaciones diferenciales, tengo un control tremendo de la geometría utilizando los trabajos de Hamilton y sus estudiantes. Bien, ¿qué hace Perelman? Perelman lo que dice es, vamos a utilizar herramientas de ecuaciones hiperbólicas. Y de las ecuaciones hiperbólicas vamos a coger las ecuaciones hiperbólicas de tipo gradiente. Básicamente una ecuación de gradiente es una ecuación de onda normal y corriente, es una derivada de respecto al tiempo más un gradiente de una función, ¿vale? Es una ecuación lineal de onda típica, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo una ecuación gradiente asociada a un flujo gradiente, una entropía para el flujo de Ricci? Pues aprovechando la función f que aparece en los solitones. Y que en apariencia es solo útil para los solitones, para definir lo que son los solitones gradientes. Pues dice, vamos a poner una ecuación, vamos a ver qué ecuación describe a estas soluciones en el caso de los solitones, y vamos a añadir al flujo de Ricci esa ecuación como una ecuación adicional. Y voy a tratar este nuevo sistema. En apariencia no he hecho nada. En apariencia he aportado muy poquito, he complicado el problema añadiendo una nueva ecuación, pero la ventaja es que ahora la magnitud natural asociada a mi problema de flujo de Ricci, que es la acción de Einstein, la integral de R en la variedad, en el caso que añade esta magnitud para los solitones, está multiplicado por una exponencial, tengo también un término cuadrático definido positivo, R no tiene por qué ser positivo, puede ser positivo o negativo, depende de la región de la variedad, pero esto siempre es positivo, que me permite acotar esta magnitud. Y me permite, por ejemplo, demostrar que esta magnitud es una magnitud no decreciente. Una entropía. Entonces, esto, fijaros, desde el punto de vista conceptual, es una idea muy revolucionaria. Por eso no se ocurrió a nadie. Para un flujo parabólico, inventarme una nueva ecuación que en apariencia es parabólica, pero que tiene asociada una magnitud típica de problemas hiperbólicos. Y entonces utilizar esa nueva magnitud para acotar de manera simultánea las soluciones de ambas ecuaciones. Y para ver el comportamiento asintótico de las soluciones de este problema, que dependerán de estas f. Estas f acabarán tendiendo a las f correspondientes a solitones gradientes. Y entonces yo tendré que mi flujo de Ricci evoluciona hacia solitones de tipo gradiente. Y podré ver qué tipo de solitones de tipo gradiente tengo. Y por lo tanto podré eliminar soluciones peligrosas, como por ejemplo el solitón cigarro. Entonces, esa es la idea de Perelman. ¿Qué inspira esto? Bueno, esto es una acción de Polyakov, ¿vale? Es un dilatón de Polyakov de toda la vida. Esto es del 74, 75, 1974, 75, eso está olvidado en muchos libros. Eso lo estudiaban la gente porque estudia libros de física y cosas así. O sea, ¿por qué Perelman llega a esta expresión? Pues puede que llegara, no lo sabemos, de mutuo propio o directamente porque lo vio en algún libro. Y dijo, mira, qué curioso, vamos a hacerlo, a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay que probar. Entonces, fijaros, se puede construir una ecuación para esta magnitud, que es la entropía de Perelman. Hay varias versiones de la entropía, y él le llama entropía. Y se puede demostrar que es algo que no decrece en el tiempo, con lo que yo puedo acotar las soluciones utilizando esa entropía.
Perelman introduce una entropía un poquito más precisa. En su artículo original introduce esta, que tiene unas correcciones. Fijaros que tiene aquí una n, que tiene aquí un factor f, que es una magnitud que acota mejor el volumen y me permite construir evoluciones del volumen de la variedad no decrecientes, con lo que puedo controlar mejor el volumen del flujo. Pero básicamente, fijaros, esta es la idea clave, o sea, la razón por la cual Perelman resuelve el problema del milenio y Hamilton no, es porque Hamilton solo veía esto y Perelman añade esto que está escrito, en la versión anterior, está escrito en los libros de Hamilton. Cuando habla de solitón, está allí escrito. Pero hay que verlo y hay que saber explotarlo, claro. Entonces, Perelman introduce el concepto de solución no colapsada. La solución no colapsada básicamente es una solución en la que yo controlo el volumen de una bola localmente en un punto. Fijaros, uno de los problemas que tiene Hamilton es el problema de acotar el radio de inyectividad. ¿Qué es el radio de inyectividad? Grosso modo, en un punto de la variedad yo tengo el plano tangente y tengo la variedad. Claro, cuando yo me muevo de ese punto a un punto de al lado, el plano tangente me cambia. Pero yo puedo hacer un mapa de cómo va cambiando la métrica a lo largo de la variedad y la métrica que tengo aquí plana en mi plano tangente. Entonces puedo proyectarlo. Entonces eso lo puedo hacer en un cierto momento. Es decir, mientras yo esté cerca del punto en el que estoy haciendo la proyección, es decir, tengo una magnitud que se llama radio de inyectividad. El radio de inyectividad es la distancia alrededor de un cierto punto en el que yo puedo proyectar de manera inyectiva la métrica en el plano tangente a las métricas que me aparecen en el flujo de Ricci alrededor de esa región, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenía Hamilton era cómo acotar el radio de inyectividad. Hamilton era capaz de acotarlo por arriba, pero no por debajo. Y la cota inferior es lo que obtiene Perelman, gracias a su trabajo. Entonces, él define unas soluciones que se llaman soluciones no colapsadas, que son la evolución del flujo de Ricci hacia el futuro siempre me va a dar soluciones no colapsadas. Y resulta que el solitón cigarro es una solución colapsada. El solitón cigarro no es una solución no colapsada, se llaman capas no colapsadas. Entonces, Perelman es capaz, con su truco de su entropía, en demostrar que la solución cigarro, la conjetura de Hamilton, no se puede dar nunca. Entonces, eso es un resultado importantísimo porque te evita los grandes problemas que tenía Hamilton. Y además, por supuesto, tengo acotaciones del radio de inyectividad que no tenía Hamilton, o sea, tengo un control mucho mejor del flujo de Ricci del que tenía Hamilton. Entonces, la clave del trabajo de Perelman es que, analizando esas dos ecuaciones en paralelo con su entropía y con variantes de la entropía y con una cosa que se llama longitud, ¿cómo se llama? Volumen reducido, longitud reducida, que le asocia a un volumen reducido, él logra definir cuáles son las posibles soluciones a largo plazo del flujo de Ricci y le llama epsilon soluciones. Entonces él clasifica todas y cada una de las posibilidades, evoluciones del flujo de Ricci en un punto de singularidad y en un punto en el que no aparezca la singularidad. Entonces, estas son básicamente las soluciones clave que existen, ¿no? El epsilon cap, eso es el epsilon, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Gorro, sí, exactamente. El epsilon gorro, el epsilon cuerno, no, ¿cómo se llaman? Corneta, ¿no? ¿Sí? El epsilon corneta, la doble corneta, o sea, Perelman logra encontrar todas y cada una de las posibilidades. Y entonces ya tiene control suficiente para saber cómo va a evolucionar el flujo de Ricci conforme evoluciona hacia un punto. ¿Pero a qué punto? Al punto en el que empiezan a aparecer las singularidades. Una cosa típica de las ecuaciones parabólicas y de muchas ecuaciones que tienen explosión de soluciones, que en tiempo finito una magnitud se va a infinito, es que eso ocurre al mismo ritmo en todos los puntos de la variedad. Es decir, cuando varias regiones de la variedad su curvatura va a pasar a ser infinito, aunque partan de un punto inicial distinto, asintótica, tienen una asíntota vertical, van todas hacia la misma asíntota. Aunque siguen un ritmo al principio diferente, acaban todas con una solución autosemejante, todas con la misma asíntota vertical, ¿vale? Y imaginaros una ecuación diferencial que tiene una asíntota vertical y que yo tengo diferentes condiciones iniciales. Todas las condiciones iniciales acaban en la misma asíntota vertical, ¿vale? Pues eso es lo que te permite definir ese tiempo de explosión. Entonces yo cojo el tiempo de explosión, sé que es el común para todas las singularidades,
Y ahora, para cada una de ellas, de cada una de las posibilidades que puede ocurrir en ese tiempo de explosión, yo me voy un poquito antes, el épsilon, me voy un poquito antes de que exploten y lo que hago es tener un control geométrico de lo que está pasando ahí. Puedo, por ejemplo, cortar las regiones que me van a generar problemas. Entonces, eso nos lleva al flujo con cirugía. Estas son todas las posibles soluciones, epsilon corneta, epsilon, etcétera, ¿no? de epsilon gorro, que clasifica Perelman. Son resultados que van mucho más allá de lo que ha hecho Hamilton, y lo que plantea Perelman es resolver el problema que ya había planteado Hamilton. Es decir, Hamilton se dio cuenta de que tenía que conjeturar que la solución cigarro no existía, y se dio cuenta de que, como estaba buscando descomposiciones en esferas y en toros, etcétera, para la conjetura de electrización de Thurston, que tenía que aplicar cirugía. Es decir, que él se dio cuenta de que la variedad iba a generar singularidades en la métrica, y que un poquito antes de las singularidades, él podía, antes de que se produjera la singularidad, podía cortar la variedad, ponerle una especie de capuchón y continuar la métrica sin esta singularidad. Si tú controlas cuál es la geometría que tienes, parte de una cierta geometría, te aparece la singularidad. Pues un poquito antes de la singularidad, tú sabes qué es lo que tienes, tú puedes controlar lo que pones aquí para que sea la curvatura adecuada que no genere en este punto una nueva singularidad. ¿Vale? Entonces, eso lo plantea Hamilton. El problema es que Hamilton lo plantea módulo muchas conjeturas. Hay una serie de conjeturas. Pues si no pasa esto, no sé qué. Si yo tuviera una cota buena mínima para el radio de inyectividad, imaginemos que fuera esta tal y cual. Algunas de esas conjeturas son correctas, otras no, pero en cualquier caso, la filosofía es de Hamilton. Ahora, lo que hace Perelman, por ejemplo, en el tema este de la cirugía, en su primer artículo de 2002, no lo menciona. Dice, bueno, todo lo que ha dicho Hamilton funciona seguro. Y en las charlas en Estados Unidos le dijeron, que no funciona, que hay cosas que no van a funcionar con lo que tú nos estás diciendo. Y entonces puso un segundo artículo en el que sí presentaba la cirugía, que es el artículo 2003. Entonces Perelman toma todas esas ideas de Hamilton, pero con su control preciso de cuáles son el futuro, o lo que él llama soluciones ancianas, el futuro del flujo de Ricci cerca de las singularidades, puede ir viendo dónde va a haber problemas y puede ir cortando módulo épsilon en ciertas regiones muy cerquitas, sustituyendo esa región por una variedad adecuada que preserve la topología. Yo tengo un conjunto de trozos que van a estar conectados o por esferas o por toros. Tengo una descomposición en esferas, una descomposición en toros, para la variedad una vez que voy quitando esos problemas. Entonces, fijaros que las ideas que motorizan, quito todas las partes que son pequeñas, si una parte tiene una curvatura menor que cierta cota, sé que cuando evolucione va a evolucionar hacia un punto. Pues me olvido de ella. Son las cosas suficientemente grandes que tengan una suficiente región de curvatura negativa. Si tengo una cosa que solo tiene curvatura positiva o que su parte de curvatura negativa es mucho más pequeña de lo necesario para compensar la curvatura positiva, pues esta región entonces va a evolucionar a un punto, pues la elimino. Entonces tengo una serie de cotas precisas, matemáticas, bien definidas, que van eliminando diferentes trozos, entonces yo me voy quedando con trozos a los que sigo aplicando el flujo. Claro, esto hay que demostrar que se puede hacer siempre. O sea, claro, tú dices, operaciones de cirugía. ¿Cuántas operaciones de cirugía puedo hacer? Pues claro, a priori hay variedades en las que voy a tener que hacer infinitas operaciones de cirugía. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que las variedades en las que tengo que hacer un número infinito de operaciones de cirugía son variedades de curvatura negativa que han controlado los teoremas de Thurston. Entonces son variedades que ya yo tenía controladas. Y te digo, ningún problema. Para estas variedades no se continúa el flujo de Ricci porque ya se sabe, según Thurston, que se dividen adecuadamente y que funcionan perfectamente para mi teorema. Entonces, solo me tengo que preocupar de las variedades que tienen un número finito de cirugías. En un intervalo finito, entre un tiempo y otro tiempo, el número de cirugías es un número finito. Y el volumen de cada una, tras cada operación de cirugía, el volumen se va reduciendo, con lo que la variedad cada vez va desapareciendo. Con lo que al final acabo teniéndome, digamos, una variedad grande, muy homogénea, muy parecida a lo que sería una esfera, más una serie de cosas pequeñitas, que es lo que llamo la estructura gruesa, la estructura fina. Tengo una estructura fina que básicamente es conocida, controlada, el teorema de geometrización me lo describe muy bien, no tengo que aplicar el flujo ahí. El flujo de Ricci, aunque sea problemático aquí, que lo es, no lo tengo que aplicar. No me preocupa, y la parte más gruesa es la que tengo que seguir, y esto lo puedo controlar en un número finito de cirugías. En estas variedades no tendría un número finito de cirugías, necesitaría un número infinito, pero no me importan.
Entonces, lo que acaba demostrando Perelman es que para las variedades, hay muchos resultados, este es un resultado para el tercer grupo fundamental de la variedad, por ejemplo, en el caso de que es distinto de cero, el flujo se extingue en tiempo finito. Hay muchos resultados, ¿no? No quiero entrar en mucho más detalle, solo quería ver la visión general, ¿no? Ya os digo, hay muchos resultados de Perelman que han quedado en el aire. Perelman es una persona que si veía algo muy obvio y que parecía que el problema era como muy técnico, no merecía la pena preocuparse. Entonces, hay muchos detallitos que han tenido que ser resueltos por otra gente, que han tenido que demostrar esos detalles. Y de hecho, todavía da pie a más trabajo. Hay muchas ideas de Perelman que no son del todo correctas en los artículos originales. Entonces, la intuición de Perelman sugiere que se podrían convertir en conjeturas. Y hay gente trabajando en esas conjeturas. Pero algunas de ellas son falsas, ¿no? Entonces, al final, lo que os digo, lo que demuestra Perelman, la idea de Hamilton, que acaba encontrando Perelman cómo construirla correctamente, es que todas las singularidades se producen todas al mismo tiempo, es decir, hay unos tiempos en los que explotan las singularidades, que yo puedo controlar alrededor de esas singularidades cómo es la solución y podarla, hacer una cirugía, y hay una serie de resultados, como que el número de singularidades, me gustaría que fueran el número de singularidades que fuera un número finito, pero que no son verdad, pero para cierto tipo de variedades sí son verdad, para otras no. Entonces, yo tengo que saber diferenciar entre unas y otras, y con todo eso, Hamilton plantea todo un programa, y todos los elementos del programa son los elementos que resuelve Perelman, ¿no? Entonces, no voy a contar mucho más, porque nos llevaría lejos. Este es el volumen reducido de Perelman, la longitud reducida de Perelman, se parecen a magnitudes análogas a la ecuación del calor. Entonces, ya os digo, el artículo de Cao Su es un artículo que se lee fácil, entre comillas, para un geómetra diferencial, se lee más o menos, ¿vale? No representa exactamente la demostración de Perelman, porque en ciertos casos se desvían de Perelman, ellos lo dicen en el artículo. Mira, no entendemos lo que hace Perelman, así que vamos a hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Y entonces lo hacen de otra manera, ¿no? El libro de Morgan y Tian está muy bien, porque básicamente se centra en la conjetura de Poincaré, y lo tenéis el PDF, con lo que ahí podéis seguir. Y después, si queréis la parte más histórica de cómo evolucionó, las notas de Kleiner-Hello están muy bien, porque van a los diferentes problemas, discuten los artículos de Perelman. O sea, te cogen el artículo de Perelman y te dice, mira, pues esta frase es que no la entendemos, entonces estuvimos trabajando y al final nos dimos cuenta de que en realidad quería decir tal y cual, no sé qué, y conectaba tal concepto con tal y cual, ¿no? Y después a mí me gusta mucho el artículo de Tao. El artículo de Tao es un artículo para gente que trabaja en ecuaciones integradas parciales. Entonces, te usa el lenguaje de las ecuaciones integradas parciales. Entonces, para mí, por ejemplo, me resulta mucho más fácil de entender que otras cosas. Lo que pasa es que no es completo, son 42 páginas y solo te da las ideas generales de la demostración. Pero yo creo que se entiende muy bien. Y después, por supuesto, hay libros de flujo de Ricci y libros sobre la conjetura. Entonces, acabo con esto, recomendándoos leer estos dos libros si os apetece saber más. Y ya os digo, para un geómetra diferencial es comprensible, está muy bien, la verdad es que está muy bien escrito. Morgan y Tian agradecen a mucha gente, entre ellos a Tao, que le ha ayudado. Tao, como tiene un blog, tiene mucha experiencia en cómo contar las cosas para que la gente esté satisfecha, ¿no? Y este libro está muy bien escrito, se lee muy bien. O sea, tú lo vas leyendo y te parece que te vas enterando de todo. Lo que pasa es que cuando llegas a la página 200, tienes en la cabeza 400 conceptos nuevos que nunca habías oído hablar de ellos y tienes que empezar a lidiar con ellos, ¿no? Y te empiezan a hablar con ellos. Pero bueno, trabajado en plan libro de texto puede estar muy bien. Y en plan curiosidades, pues el perfect rigor de... Y esto es lo que yo quería contaros. No quiero contar muchos detalles, pero lo que quería es contar un poco la idea general, ¿no? Y desde el punto de vista de contextualizar el trabajo de Perelman y Hamilton en los premios del milenio, fijaros, un premio del milenio es muy difícil que lo resuelva una persona. Se requiere un programa, se requiere una línea de trabajo que puede costar 30, 40, 50 años, ¿no? En el caso de Hamilton y Perelman, la idea de Hamilton es del 82 y se resuelve como en el 2002, es poco tiempo. Y a lo largo de ese tiempo va a haber varias personas que van a hacer resultados clave. Entonces, lo que probablemente reciba el premio sea la última persona, pero todos aportan y todos pueden ganar premios y dinero y fama y ser gente importante. Los problemas tienen dificultades. Un punto clave en un problema del milenio es que el problema va a tener sus problemas tan difíciles como el problema original. Y la clave de poder resolverlo es que tu camino sea capaz de superar ese problema.
Te vas a encontrar con un muro y va a ser imposible de pasar de él. Y tú tienes que ser la conciencia, la capacidad de irte un poquito detrás y darle la vuelta al muro, y quizás no te lleve al otro lado del muro, sino que te lleve por otro desvío, pero que te acabe llevando hacia donde tú querías. Que eso lo ha pasado con lo que hizo Hamilton. Hamilton, ante problemas como el soltó un cigarro, ante problemas como que no podía acotar los radios de inyectividad, se inventaba conjeturas. Decía, pues conjeturemos que se comporta así, a ver qué pasa. Mira, pues esto sí me funciona, esto va. Entonces, y construyó una demostración, lo que pasa es que llena de parches, en los que algunos de ellos son falsos, otros son verdaderos, pero Perelman lo que hace es rellenar esos parches. Entonces, eso en general creo yo que puede pasar en muchos otros problemas del milenio. Entonces, el rellenar esos parches, todo ese trabajo de herramientas, y en general, el flujo de Ricci era una cosa que nadie le daba mayor importancia hasta el resultado de Perelman. ¿Vale? El resultado de Hamilton era una cosa que conocían 4 geómetras amiguetes y poco más, no era una cosa vox populi. A Hamilton le vino muy bien el apoyo de Yau. Yau es un tío muy famoso y un tío que sabía hablar muy bien y ha estado siempre a pie entre Estados Unidos y China y ha dado muchas conferencias pues, contando a los chinos lo que se hace en Estados Unidos y al revés y cosas así, ¿no? Entonces le daba mucho eco al trabajo de Hamilton y consideraba el trabajo de Hamilton un trabajo muy muy importante. Con eso le dio mucha proyección al trabajo de Hamilton. Aún así, Hamilton no fue capaz de resolverlo. Fue necesario el trabajo de Perelman. Pero obviamente si Perelman en 1992 no asiste a la charla de Hamilton, no tenemos probablemente demostración. ¿Vale? O sea, encontrar a alguien de la capacidad de Perelman para ver esas sutilezas es tremendo, ¿no? O sea, de Perelman, todos los que fue alumno de Alexandrov, pero también fue alumno de Gromov, y Gromov habla maravillas de Perelman, ¿no? Entonces, es una persona con una capacidad muy, muy especial para en una literatura muy, muy complicada, en miles de artículos, tener en la cabeza los elementos clave de muchos artículos y conectarlos y darse cuenta de construir algo nuevo, ¿no? Entonces, eso probablemente pues, pase también con otros problemas del milenio. Y con esto ya acabo. Los problemas del milenio son difíciles, pero hay que esforzarse y hay que tratar de aprenderlos y ver el estado actual de muchas de estas cuestiones pues puede ser interesante. Y efectos colaterales, es decir, el que trabaje en flujo, en ecuaciones diferenciales, flujo planar, aquí en flujo de Ricci hay ecuaciones diferenciales. Hay mucho de trabajo de ecuaciones diferenciales ordinarias, de acotar, a ver si hay ciclos límites, si no, etc. Hay un cierto trabajo que, o sea, muchos de estos problemas puede trabajar casi cualquier matemático. Pues subproblemas que se pueden atacar. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión, o estáis agotados.